Hola a todos, a todas. Soy Gilmar, tengo 33 años, llevo un hartos años en la música. He participado en bandas como Euphoria, Outkast, No Existen Héroes, algunas bandas tributo y ahora actualmente con mi proyecto personal que se llama Gilmar, igual que yo. Así que agradecido de estar acá en este espacio. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Ya, yo partí escuchando de todo tipo de música en realidad. Recuerdo que incluso uno de los primeros como materiales de audio que vi fue el disco Ser Humano de Tiro de Gracia, que se lo compró mi hermano de mayor. Y que después con el tiempo él pasó a tocar metal, es muy, muy curioso, pero fue una de las primeras cosas que escuché. Y yo le robaba como su personal estéreo cuando no lo ocupaba y ahí llevaba cassette. Y ahí tenía como lo que le sacaba a él, porque él en ese tiempo ya escuchaba como rock, metal y todas esas cosas. Ahí como que empecé como a interesarme en la música y después como a los 13 12 años como que le pedí una guitarra acústica a mis papás porque le ocupaba la guitarra a mi hermano. Bueno, mi hermano en ese tiempo también me influenció mucho porque él tocaba una banda que se llamaba Silentium Noctis, que después pasó a ser Serper Noctis y después como que al final tuvo esta última etapa que es como Serpiente Eterna, Ujú. ¿cierto? Entonces, claro, yo igual los vi en un par de ensayos que tocaban acá y me picó el bichito de aprender a tocar. Entonces yo le sacaba la guitarra y hacía como que tocaba, en realidad no tocaba nada. Pues le iba a meter bulla, ¿no? Pero al final era como la parada de tocar, de la emoción de la web. Después de eso me compré una guitarra acústica y ahí empecé a aprender a tocar música y ahí se empezó a dar un camino. Ese fue como el camino como personal, por decirlo de alguna forma. Y la primera experiencia en banda fue una banda que se llamaba Euphoria, que teníamos, que era rock, era como un rock medio, pucha, con una estructura bien clásica, ¿cachai? Pero igual en español. Y ahí empezamos a tocar como música ya como en bandas. Pues, y ahí pasó harta gente, incluso tuvieron los integrantes de Outkast, también estuvieron en la última etapa de esa banda ahí tocando conmigo. Y eso es como principalmente los inicios de la... Ya, ¿cuál sería para ti el disco, artista o canción que más te impactó? Con el que decidiste empezar el rubro de la música. El disco Ríndanse Terrícolas de Chancho en Piedra. Ese fue el primer disco que escuché como completo. Y nada, pues los hermanos y la vaca tocando así increíble, guitarra bajo. Fue como lo primero que como disco como tal me motivó porque yo primero escuchaba, tenía como un cassette de como un compilado de cosas grabadas de la radio, ¿cachai? Entonces Ah, ahí habían ya. como Los Prisioneros, La Ley, Los Tres, Chacho en Piedra, Sexual Democracia, me acuerdo. Y era como un compilado como del rock chileno, de esa época como de finales de los 90 más o menos, del rock chileno, como que el que pegaba en la radio. Pero ya como disco como tal, de manera formal, yo creo que fue ese disco de Chancho Piedra que me marcó mucho como inicio. Y después pasaron hartos discos. Recuerdo que como mi hermano era muy metalero en ese tiempo y tocaba black metal, ¿cachai? Y no le gustaba que yo escuchara black metal porque me decía que después no iba a querer escuchar ni una weá más, ¿cachai? Iba a encontrar todas las weas como flojas, como suaves, como débiles, ¿cachai? Ya. Entonces ahí él me pasó a pasar música y también dentro de como ya de la música un poco más pesada, entre comillas, que yo creo que más de algunos a cagar de la risa con la wea, pero para mí era pesado, es el disco Reverse de Angra, y una banda de power metal brasileño, que es como power metal medio progresivo. Y ese fue como otro de los discos que recuerdo haber puesto el disco y haberlo escuchado entero y haber quedado como enfermo con la wea. Pero eso fue como los inicios como en estas dos ramas, porque ahí como que me empecé a motivar también a tocar más guitarra por esto, porque siempre escuché mucha música de guitarra, que es como la música que uno escuchaba antes del el rock y el metal, es mucho de guitarra, son como elementos predominantes y llaman mucho la atención. Entonces ahí como que esos discos fueron bien fundamentales. Y ya como
como de investigación personal, como haciendo como un repaso ya como que más desde la influencia de los demás. Yo creo que uno de los primeros discos que me voló la cabeza es el disco Hate Breeder de Children of Bodom. Hatebreeder, ya. Hate Breeder, que es el segundo disco, que es el verde. Que Ah, ya. sale el viejo encapuchado en todo, y en el verde, que es el segundo disco, sale o sea, este disco. Un amigo me prestó, yo ya estaba como en segundo, primero medio, y un amigo me prestó en ese tiempo un DVD, como un VCD, Ujú. ¿cachai? Como con videos, ¿cachai? De weas, como compilado. Ah, ya. Clásico que uno veía y como que te salía, no sé, como Therion, y después te salía Iron Maiden, y después te salía cualquier weá, y era Ah, como muy ya. mezclado. Y en ese venía Children of Bodom con un concierto en Seúl. Entonces yo quedé enfermo con la banda, me gustó mucho. Empecé a escuchar como, lo escuchaba mucho, mucho, mucho. Y ahí como que a través de los vlogs en ese tiempo descargué ya como de motivación personal por escuchar un disco como tal, fue el Hate Reader de Children of Bodom. ¿Qué me puedes contar tú sobre la escena metalera acá en Copiapó en aquellos años en los que tú estabas involucrado? Mira, sabéis que hoy día como teníamos esto, igual quise como estudiarme un poco, porque igual pasan los años. Tengo 33 años y yo empecé a tocar metal como a los 16. eh, y haciendo como un poco de contexto para poder contar cómo yo me uní a esta escena, o cómo Ujú. me infiltré un poco en esta escena, ¿cachai? Porque yo igual venía de otro background musical, siempre mi background fue un poco más suave, y pasaba que yo tenía esta banda Euforia, que tocábamos temas de rock, temas propios, ¿cachai? Que yo hacía con los chicos de Outcast, con el Michael, con el Brian, ¿cachai? Y en ese tiempo con el Sebastián Silva, el Papa que le decían, el Patata. Entonces yo tocaba con ellos tres, porque el Patata venía tocando conmigo de mucho antes, pues con Euforia. Pues. Y era chistoso porque éramos como rock, y este weón llegaba así con la chaqueta de Sí, sí, ese era mezclilla, re brígido. sí, pues, el gorro así de godines, y la weá llena de parche y toda la weá. Pues. Eh, y yo venía de otro estilo, entonces los cabros venían ya de estilos como un poco más agresivos musicalmente, ¿cachai? Ya. El Michael y el Brian venían más del punk, los cabros tocaban punk, tenían un tributo sin Dios, me acuerdo. Y también como que familiarmente también tenían como gente que escuchaba metal. Entonces yo era el único en realidad que le gustaba la weá que estábamos tocando. ¿Cachai? No era el único. Y a la larga fue como que ya dije, ya será, pues voy a tener que empezar como a buscar para tocar metal, porque los cabros querían tocar metal. Pues. Y ahí como que empecé yo como a meterme en la escena del metal. Me acuerdo que la primera vez que tocamos fue el año 2007, si mal no recuerdo, en un pub que tenía el Toño Benítez en Rodríguez, en el centro, entre Maipú y Chacabuco, que ahora hay una caja de compensación ahí. Y ese Ah, bar se llamaba Hard Rock. Y ahí fue la primera vez que nosotros tocamos. Me acuerdo que tocamos como 4 o 5 temas propios, y tocamos covers. Tocamos como 2 covers de Creator, los covers que teníamos, pues, ¿cachai? Eso, excepto el de Municipal Waste. Y tocamos como este set. Y ahí como que yo recién me empecé como a meter en esta escena el año como 2007. Igual era compleja en el sentido de que tenéis que cumplir ciertas expectativas. ¿Cachai? Onda, el metal es un estilo que tiene súper definido su camino, ¿cachai? Entonces, nosotros no, yo creo que nos adaptamos bien con el material que teníamos para lo que esperaba el público en ese tiempo, ¿cachai? Y en ese tiempo en Chile también el metal era algo fuerte, ¿cachai? Porque había como mucha diversidad musical. ¿alguna anécdota que quieras contar de esos tiempos? hay, De- hay caleta, ¿Alguna en hay particular ahí? caleta, hay caleta. Porque estamos claros que la junta con todo ese grupo de trasheros, algo malo tuvo que haber pasado ahí, Sí, pero... no, pues siempre, más que nada las juntas eran graciosas, Mira, yo creo que de esos tiempos, lo más chistoso es que cuando nos invitaron la primera vez al ACMA, Ujú. en ese tiempo había como controversia, era muy chistoso porque
bueno, yo no sé si a alguien le molestar, pero el metal tiene esa weá de que es todo muy, muy primer plano, ¿cachai? Entonces como es como muy como te decía yo, como la estructura es tan rígida, como que nosotros nos invitaron al ACMA y algunos como colegas, amigos, pero decían, pero esa weá son puros cuicos y la weá, y ustedes son de acá, de la pobla, de calle. Y nosotros así, yo así como puta weón, pero es la posibilidad de tocar en más cosas, pues, ¿cachai? Sí, O sea, eran más tocatas, pues, no era como porque hoy vamos a estar allá y nos vamos a juntar con los cabros. Cosa que no era así porque en realidad habían bandas de vecinos, ¿cachai? No sé, amigos que tocaban en algunas bandas de allá vivían acá cerca o vivían en otras poblaciones, ¿cachai? No tenía que ver con plata. Pero sí fue chistoso porque pero sí habían bandas como de gente más mayor, ¿cachai? ya. Entonces cuando tú, ¿cachai? Que cuando uno crece tiene un poder adquisitivo mejor, por lo cual puede optar a mejores cosas, Sí, ¿cachai? Yo tocaba con una guitarra que se compró mi hermano y él me prestaba, una PB, así como Flying Bee, pero como Randy Rhoads, así como cola de pescado, como le ah, ya. decía. Clásico cola de pescado. Eh, y se había comprado hace poco, yo no tenía case, pues, ¿cachai? No tenía funda. Entonces yo andaba con la caja, ¿cachai? Y una pedalera, ¿cachai? ¿No? Sí, pues unos pedales chicos así. Y todo en la mochila, en los bolsos, el rulo igual. Me acuerdo que me reí mucho que tenía una Zoom 505 2, que es la que usaba para todas las weas, una Ibanez Gio. El Hugo andaba con un Washburn, ¿cachai? Y todos como que teníamos weas super nivel así amateur, pues, ¿cachai? Inicial. Entonces con la caja y después sacarlo, el otro sacaba así los medios case con las medias guitarras, weón, así, las pedaleras Y quedáis gigantes. así como, ah. Sí, y con los cabros así, oh, conchetumare, qué vergüenza, weón. Pero tocamos bien, está ese video en YouTube. Mi guitarra sonó como el pico. La probamos al principio, sonó bacán, y ahí me dijeron, bueno, no le mováis nada, esta weá va a estar igual cuando vos toqué. Toqué y la weá no tenía nada de ganancia, así que con la muñeca así Oh, tiesa. shit. Pero fue muy chistoso el tema de la diferencia. De verdad, nosotros nos veíamos muy novatos al lado de bandas que llevaban como más trayectoria. Y ahí nos sentimos súper pobres en realidad. Y para los cabros que nos dijeron, pero si esos buenos son cuicos, ustedes son pobres. Fuimos a representar a los pobres allá, weón. Y nos representamos con la caja cartón, con la pedalera, weón, así a la que te criaste nomás y todo. Como de anécdotas de ese tiempo, del principio, yo creo que son esas. Igual me acuerdo la primera sesión de fotos que nos hizo una amiga de los cabros, y están las fotos por ahí, ya las veía, me cagaba la risa porque cero actitud, pues weón, tieso, ¿cachai? Tieso, total, feo, la weá, horrible. Pero estábamos ahí como en el inicio intentando vivirla, pues, intentando como vivir esa fantasía oh, estamos tocando caleta. Entonces ahora vamos a dar paso a las bandas, po. Ya, Y como bien me dijiste, previo a Outcast existió Euforia. claro, Bueno, si bien ya comentaste algo de la banda, igual me sí, gustaría saber lo cómo, desarrollamos. sí, cómo se gestó la banda, cuánto tiempo existió Euforia y qué puedes decirme de esa experiencia. Ya. Mira, Euforia nació cuando yo pasé de octavo a primero medio. A ver, no, miento, estoy mintiendo. Falso, culiado. Eh, esta weá fue cuando yo estaba pasando de segundo a tercero medio. Pasé Euforia. Euforia tuvo poquito tiempo. Fue poquito tiempo. Fue cuando yo recién empecé a componer canciones. ¿Cachai? Y ahí se dio como una tónica que abandoné hace súper pocos años, que yo conocí el Guitar Pro, que era un programa donde tú podías ir leer tablatura y escribir tablatura. Y yo a través de ese programa empecé a hacer música. ¿Cachai? Entonces yo escribía las líneas de guitarra, las dos guitarras, regularmente siempre tenía la misma estructura, dos guitarras, un bajo y una batería. Entonces yo escribía las canciones completas y hubo un momento donde necesitaba tocar esas canciones con alguien. Y así nació Euforia. Y en Euforia hubieron harta gente, nos movimos entre hartas cosas, tocamos dos veces, tocamos una vez, me acuerdo, en el gimnasio del Sagrado Corazón, que un amigo se sacó la weá para tocar,
y eran como casi puros metaleros y nosotros, que éramos rock pop, ¿cachai? Así como, no, ni tan pop, pero era un rock como más comercial y toda la Era weá. lo más piola dentro de lo que había Sí, ahí. mucho más piola, pues, mucho más piola. Si tocaron los Berserkers, pues, ¿cachai? Y nosotros estábamos, tocaron los Sancros, me acuerdo. Y nosotros Ah, estábamos ya. ahí, así como. Pero buena onda, sí, la pasamos la zorra. Hay una anécdota muy chistosa esa weá, porque yo fui con unas compañeras de curso y unos compañeros, y mis compañeras no cachaban ni una, pues. Entonces, cuando salieron los Berserkers, estaban todos con las chaquetas de mezclilla con parche, Sí, bo. ¿cachai? Y algunos con los gorros y toda la weá, y zapatillas blancas. Y era el look del Thrasher, pues, Sí, bo. ¿cachai? Y mi amiga preguntó, oye, ellos usan uniforme, así. Y yo, muy gracioso, le decimos, no, porque el estilo de la música es principalmente ese. Entonces ahí tocamos una vez ahí, tocamos una vez en la Teletón en la plaza. Eso fue como las 2 veces que tocamos. Y teníamos como 4 o 5 canciones que yo había hecho, que era principal. A mí me gustaba mucho Guns N' Roses en ese tiempo, Fahrenheit de acá de Chile, me gustaba, no sé, todo ese mundo como del hard rock, ¿cachai? Como Wasp, como eh, estos otros viejos culiados gringos, los que cantan She's my cherry pie. Warrant. Warrant, ¿cachai? Toda esa onda estaba muy pegado yo, Bon Jovi igual también. Eh, entonces ahí como que Euphoria tenía mucha influencia de esas bandas. Y ahí tocamos, pues, ¿cachai? Y como les contaba antes, después intentamos ya de entre cambios de músicos, que amigos que dejaron de tocar o que se fueron, eh, con el Papa llegamos al Rulo y al Michael, pues, ¿cachai? Que el Papa los conocía, porque el Michael estudiaba en el Salesiano, creo que era por eso. Entonces ahí como que los cabros tocaron un rato y después mató a la banda por quórum, porque 3 contra 1, porque yo era el único que le gustaba los temas Ah, que ya. estábamos tocando. ¿Cachai? Ya, ya. Que yo creo que los cabros igual todavía se deben acordar de algunos, pues, ¿cachai? Y con fuera alcanzamos a grabar como un EP, entre comillas, que tenía como 4 canciones, que eran 2 canciones propias y 2 covers. Lo grabamos con el Jan Rojas, le sacamos canas verdes al Jan Rojas, tocábamos como el hoyo, si éramos niños, pues, ¿cachai? Yo tenía como 15 años, 15, 16 en Euforia, pues, ¿cachai? Entonces, niño, el Papa igual andaba por ahí, tocó el Guido Lobo, tocaba batería, que el Guido en ese tiempo no le pegaba una a la batera, y le costó caleta grabar, pues a todos nos costó grabar en realidad, pues, ¿cachai? Yo igual no di una, todos nos dimos ni una. Y grabamos SP, me acuerdo, vendiendo ropa en la Feria de las Pulgas, como que ahí hicimos plata para grabar. Y ya después de que se fue esa formación, que teníamos otro guitarrista, bueno, y se me está olvidando, y yo siento que estoy siendo súper injusto con esta persona. Ah, el otro guitarrista era un compañero del colegio, que es Sebastián Rubio, que le decíamos el Topo. Que Ya. el topo compartíamos hartos gustos musicales, porque nos gustaba como Chancho en Piedra, Angra, y como que cambiábamos mucha música, y él tocaba conmigo, tocaba súper bien guitarra, y creo que era como el que de los que mejor tocaba en la wea. Después no tocó más. Y después ya con el tiempo como que empezamos a tocar con el Michael, el Rulo, y de Euforia pasamos a ser Outcast, que tuvo como 100.000 nombres antes de Outcast dentro de los ensayos. Que eso fue como el año 2007, como te decía. Entonces sería un cambio de nombre más que una banda nueva. No, era O, una banda ah, nueva, una que no banda tenía nueva. nada que ver. Ah, No ya. tenía nada que ver. Eran los mismos hueones, pero en realidad no tocábamos nada. No Ah, rescatábamos nada de ahí. no, Nada, no quedó nada. ningún elemento de euforia ya. No, nada, nada. Yo incluso después de ese tiempo, Euforia revivió un tiempo después con un amigo que, bueno, ya está fallecido, que es Pablo Castro, que tocaba conmigo en el tributo a Fake No More. Y otros personajes ahí, hasta el Seba López igual tocó ahí, el Seba Ondemia. Eh, Tocó el Carlos Jascura, el notario, tocó bajo, tocó el amigo Ortilla, el Víctor Frede, tocó a harta gente ahí, pero estuvo un ratito, pero igual no fructiferó en ese tiempo Euforia. Y también le faltó como espacio, como que llegamos muy, muy pronto a la escena rock que se iba a desarrollar después, pues, ¿cachai? Con bandas como Tolueno, ¿cachai? Que empezaron a hacer temas propios, los Altavistas igual salieron en ese tiempo. Todavía no había una escena de rock de temas propios en ese tiempo acá en Copiapó, pues. Hay muy poco. Estaban los Huracán, que tocaban como un grunge.
estaba y Rosenoir, ¿cachai? Que eran súper gay. Salió a los caros, que después con el tiempo nos volvimos a juntar con algunos. Pero claro, eran muy pocas bandas y tocaban poco en pubs, así que como que Euphoria murió más que nada como que no tuvo ecosistema, ¿cachai? No tuvo ecosistema para vivir. Y a Outkast le empezó a ir bien en el sentido que nos salían muchas tocatas, porque económicamente nunca ganamos nada. Eh, y, y eso como fue como principalmente el tema de Euforia. Todavía me acuerdo de hartos temas, entonces tengo algunas tablaturas de Guitar Pro guardadas por ahí y yo creo que en algún momento puede que algo se saque de ahí para meter en algún proyecto nuevo o alguna cosa que esté haciendo ahora. Pero no se olvida. Después de la muerte súbita de Euforia viene Outcast. Claro, Ya. que fue como el proyecto. Se fue como la banda. Claro, por lo menos para mí. Sí, bueno, lo mismo. ¿Cómo se gestó Outcast y qué puedes rescatar de todos esos años ahí con la banda? Sí, Outcast es como que tenía un hijo súper talentoso y terminó en cana, así, ¿cachai? Yo como lo veo así, como que se metió en la droga. Por lo menos para mí Outcast es un proyecto que es muy querido y muy traumático al mismo tiempo, ¿cachai? Como Ya. nosotros partimos el año 2007 y como te contaba antes, empezamos a tener harto auge de tocatas. Y ahí como que en esos inicios empezamos a conocer como a las bandas que estaban en ese momento eh, como en activo. ¿Mm? Y en mi opinión, yo creo que quizás no sea tan así, pero como yo lo viví, yo lo planteo como yo lo viví, pero en ese momento nosotros empezamos en conjunto, y lo digo en conjunto porque fue como una unión de bandas, de como 3 4 bandas de thrash metal que se lanzaron como juntas. Cuando nosotros empezamos, también como que empezó Berserker, en simultáneo empezaron las bandas. Así como cuál empezó primero que la otra, Berserker yo creo que debe haber empezado antes. Y Mephisto y Sancros. Como que fueron las 4 bandas que en ese tiempo fueron contemporáneas. No sé cuál salió primero, cuál salió segundo, tercero, cuarto, como que da lo mismo, pero fue ese año 2007, 2006, 2007, 2008, como que esas bandas hicieron como algo muy bueno, como que hicieron algo bueno. O Sí, como que se sea, afiataron todas juntas ahí. sí, pues, es como que se armó un piño, que nos invitábamos mucho, ¿cachai? Como que los Mephisto nos llamaban, los Berserker nos llamaban, nosotros nos llamábamos a los cabros, a los Sancros también, ¿cachai? Y nosotros empezamos a tocar arte igual, pues me acuerdo que tocábamos en el extinto bar El Duende de Caldera que está en la esquina de la Copeca al frente, que hay como un cagüín en esa wea, una wea, una wea así. La wea. Y en el Duende tocábamos también, bueno, acá en Copiapó tocábamos en hartos lados. En esos tiempos como que se movía harto la Casa de la Cultura, entonces igual estuvimos ahí. Estuvimos en ACMA también, como el Pluto nos llamó, nos dijo, cabrón, me gustó su música, me comentaron. Tocamos un par de cosas también del ACMA, tocamos también en cosas de ACR, y en ese tiempo tocábamos con el Ugel, no tocábamos con el Papa, con el Seba. Nuestros comienzos fueron así, fueron como, bueno, en base a tocar mucho, tocábamos mucho, ensayábamos 2 veces por semana, 2, 3, 4 horas. Éramos como bien comprometidos Oh, igual harto. ensayábamos harto, porque el Michael tenía la posibilidad de ensayar como en un cuarto de adobe que había al final de su casa y después en otro lado de su casa. Entonces ahí eran como las jornadas largas, ¿cachai? Y éramos bien perfeccionistas, éramos bien de buscar como la precisión, como esa expectativa de hacer algo como, entre comillas, no sé si técnico, pero como bien apretado en su sonido. Entonces yo creo que es igual como los inicios de nuestra como aparición en la escena ayudó a que pegáramos como bien en el público. Les gustaba, encontraban que tocábamos bien, ¿cachai? Entonces como seriamente, los mismos como compañeros, colegas de otras bandas, los sonidistas, ¿cachai? Como que en base a lo netamente musical, siempre como que desde los inicios tuvimos como muy buen feedback
con las bandas y como con los sonidistas y con toda esta parte como de lo técnico y como de lo operativo de la música, en este caso de las bandas como en vivo. Después el Ugel que tocaba bajo salió de la banda porque se fue a tocar a Batacazo, y en lo cual era bacán para él porque al final era el estilo que a él le gustaba, le calentaba más, pues, ¿cachai? Porque es lo que él le gustaba, el green, el death, toda esa weá. Digo toda esa weá con respeto, no vayan a pensar que yo estoy hablando de manera peyorativa, es como muy informal para hablar. No debería ser necesario aclarar, pero lo aclaramos para los que se pueden sí, sensibilizar con la wea. Claro, sí, pues entonces el Uber fue a tocar allá y a nosotros nos llegó el Tusi después. Sí, Pero entre medio, y yo aquí tengo una confusión de cosas, Outkast tuvo como una época media extraña, ¿cachai? Llevábamos tocando harto, y bueno, esto yo igual lo he conversado con los chiquillos de Outkast, y yo no creo que para ellos sea un problema que lo cuente, pero nosotros llegamos a un punto donde no, como que se hizo un nudo en el avance de la banda, ¿cachai? Porque no grabamos, ¿cachai? Nosotros grabamos el primer EP de Outkast con el Seba el año 2008, 2009, creo que por ahí debe ser, que era el Vendetta. Ese EP empezó como a moverse bien, ¿cachai? Empezaron a llegar invitaciones, ¿cachai? De Serena, de Vallenar, de Ovalle. Después, en esa última, como en esa primera etapa, después del EP, empezaron a salir hartas cosas. Entonces, era el momento de grabar algo mejor, ¿cachai? Que es como lo que tiene que hacer cada banda. Entonces, como en esa como indecisión en la que estábamos, como en ese nudo, yo me cabrié, ¿cachai? Me cabrié un poco. Porque yo personalmente, y aquí tiene que ver solamente conmigo, yo siempre he tenido un objetivo en la música, que es tocar, sacar temas, ir a tocar a la mayor cantidad de lados posible, que me escuche la mayor cantidad de gente posible, y yo pueda tener como retroalimentación de gente, saber si les gusta la música que hago o no. Más que nada por un tema de satisfacción personal artístico, más allá de lo monetario, porque sabemos que en Chile esa weá es prácticamente imposible. Sí, pues muy difícil si no tocáis reggaetón, ¿cachai? O no soy de derecha, ¿cachai? Entonces como que... sí, pues, entonces... Sí, es verdad. Es verdad, pues, ¿cachai? Entonces, como que a la larga había esta búsqueda y yo me cabrí un poco y lo conversamos con los cabros y yo me salí de la banda. Ah, ¿tú te saliste de Yo Outkast? Me salí de Outkast para ir a hacer cualquier otra wea. Y después a Outkast llegó el Francisco Gramiña, el Pancho Gramiña, que ya no vive acá en Copiapó, que estudió música después y que es tremendo músico, y que le mando un saludo igual. Y el Pancho empezó a tocar en ese tiempo y después con los cabros, me acuerdo que hicimos una tocata, pero yo canté nomás, que es como un video prohibido de Outkast, ¿cachai? Porque a la larga era muy extraño. Y esa vez nosotros, y yo te lo digo nosotros, y lo digo con mucho orgullo y con mucho cariño, nosotros llenamos el Back Row. Nosotros tocamos nosotros, tocó Exalto y tocó Huracán. ¿Cachai? Yeah. Entonces, igual el cartel que yo te estoy nombrando, hoy en día lleva 30 personas a un local. Con Outkast, con Exalto y con Huracán. Porque ya nadie va a ver bandas de temas propios. Lo digo por eso, no porque las bandas sean buenas o malas, o sean increíbles, o sean... No, sí, es verdad. Si los locales ya no se llenan con bandas de temas propios. No se llenan, pues, ¿cachai? Entonces ahora, como que en ese tiempo, nosotros con esa formación, si mal no recuerdo, llenamos ese local. Lo llenamos hasta el fondo. Y después salió el Pancho de la banda y yo volví a tocar en ese tiempo. Como que me acuerdo que igual tocamos el Parque Schneider para una weá del INACAP, parece, no me acuerdo. Y de ahí yo volví a la banda. Y ahí empezó como una segunda etapa de la banda, ¿cachai? Y ahí vino una segunda camada de canciones. Y esa fue la segunda parte de la banda. Y antes de que saliera el Pancho, todavía estaba Lugel. Después de eso se salió el Lugel, se fue a Batacazo y entró el Tusi. Entre 2012 y 2014 debe ser como el final de Outkast más o menos. ¿Cachai? Sí, más o menos, sí. Po. Y ahí estuvimos como en el auge. Y ahí fuimos a tocar a todos lados, y ahí hubo más movimiento. Y ahí me acuerdo que hicimos una tocata en las ruinas, que fue mucha gente. Hicimos hartas cositas, tocamos en ACR como 3 veces. Sí, ustedes movían a harta gente. Sí. Igual yo me acuerdo de una tocata ahí, la Rock Sin Río que le pusieron. Ah, sí, po.
creo que esa vez fue cuando Outkast estuvo en el momento más de músico, como que nos sentimos más músicos, nos sentimos más como profesionalmente activos, ¿cachai? Porque esa weá la organizó el Chicardini y hace poco una papita. El Rock Sin Río nace porque el año anterior, me parece, o ese mismo año, había un movimiento social, había una organización social que estaba realizando como gestiones y algunas intervenciones a nivel como sociocultural comunitario para investigar respecto a la desaparición o secuestro del río Copiapó. ¿Cachai? Y el primer Rock Sin Río, el original, fue en el lecho del río, Sí, po. ¿cachai? Una tarde, y fue una weá súper así como organizada entre ellos. Y después el Chicardini, ¿cachai? Nuestro alcalde tomó esa idea y hizo su Rock Sin Río, ¿cachai? Pero versión Kiko, porque puso pedazo de escenario, Laina Rey, weón, un backline increíble y toda la weá. Y me acuerdo que nosotros tocamos ahí. Ahí todavía estaba Lugel, sí. Todavía Sí, po. estaba Lugel en Rock Sin Río. Después de eso, como que ya empezó esta segunda etapa de la banda. Fuimos como mutando igual a un sonido como más groove, por decirlo de alguna forma, más que thrash, ¿cachai? Como que nacieron canciones Angels and Demons, teníamos We're the Force, como que eran como más groove, ¿cachai? Yo igual como que estaba intentando llevarlo como a un sonido más moderno a la banda, como intentar evolucionar un poco el thrash que era más clásico que tocábamos nosotros al principio. Ujú. Y en ese tiempo igual tocamos hartas veces. Y pasó lo mismo. Pasó que estábamos ahí y no nos tiramos al precipicio. ¿Cachai? Como que no fuimos capaces como de mirar al abismo, ¿cachai? Como que no nos lanzamos. Outcast muere en la última tocata que tocamos como grupo, con el Michael, el Rulo y el Iván, el Tusi, eh, fue en La Ruina. Y esa vez fue la última vez que yo toqué. Yo me acuerdo que ese mismo día le dije a los cabros, yo igual venía con la idea de hace rato, de salirme de la banda. Más que nada porque necesitaba como hacer hartas cosas. Igual estaba un poco cabreado de la escena, de lo que se estaba convirtiendo como la escena del metal en esos años. Eh, como que empezó a involucionar un poco la tolerancia. Entonces como que se empezó a dar como un ambiente que a mí personalmente me pateó. Porque primero yo no elegí tocar metal, como que a mí se me apareció en el camino, ¿cachai? Como, y lo disfruté Y trataste de y sacarle todo todavía el me provecho gustan posible. muchas canciones, Sí, po. muchos temas. Pero como te Eh, digo, trataste igual de sacarle provecho a eso, po. sí, pues, entonces como que igual a mí me dio como lata y me dio más lata porque no podíamos salir de Copiapó si no grabábamos, ¿cachai? Mm. Incluso en ese tiempo los cabros fueron a Metal Fest, me acuerdo del Metal Fest, uno de los primeros. Gente en Santiago les comentó de la banda, ¿cachai? Le hizo comentarios de, ay, qué buena tu banda, y cuándo van a tocar acá. Entonces ya había como un ruidito que como que no supimos aprovechar, porque como que eh, como buenos copiapinos, el mundo de nosotros Sí, po. era muy chico, entonces nosotros pensábamos que tocar acá por una chela caliente, con todo el cariño a las personas de ese tiempo que organizaban tocatas, si no es mala, pero nosotros como personas, nosotros los que teníamos que salir, no es que nosotros teníamos que cambiar el sistema de acá, porque el sistema de acá estaba acorde como culturalmente era Copiapó en ese Sí, tiempo, po. pero yo quería salir, pues, ¿cachai? Yo quería ir a tocar con un buen backline, quería tocar con buena amplificación, ¿cachai? Quería otro público, no porque el de acá no me gustara, sino que yo quería conocer más gente, quería mostrar los temas y quería grabar, ¿cachai? Entonces ahí como que esa banda murió. ¿Qué me puedes contar sobre lo que fue la recepción de Outkast en su tiempo? Ya, yo creo que fue muy buena, muy buena. Fue muy buena. Los comentarios de todas las edades eran muy buenos. Eso me sorprendía mucho. Eh, yo personalmente soy una persona muy autista cuando me refiero a la música, cuando hago música, cuando interactúo en este arte. Entonces, a mí personalmente me da lo mismo si a alguien le caigo bien o le caigo mal, o si me pone buena cara, o si me dice cosas buenas o malas. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, yo siempre tomé los comentarios de Outcast con mucha atención y con mucho aprecio, ¿cachai? Desde lo musical, ¿cachai? Cuando la gente me decía, oye, me gustó este tema,
oye, weón, tocan súper, no sé, súper apretado, weón, suena muy pesado. Se notan los Sí, ensayos. claro, esa weá, yo como que, guau, sí, pa. Íbamos a tocar, no sé, me acuerdo, fuimos a tocar a Ovalle, igual la misma weá, ¿cachai? Y los cabros así, oh, weón, nos gustó caleta la banda en Vallenario. Una vez fuimos a tocar, tocamos como a las 7 de la mañana, y la gente que se quedó en ese momento, porque estaban curados, obviamente, carreteando, pero también porque estaban escuchando un festival súper largo, también, ¿cachai? Caldera también, todos los lados donde tocamos siempre fue muy buena recepción, en La Serena también, en el barrio inglés que tocamos en el Duna también en esos años. Eh, Era muy buena la recepción, tanto a nivel local como a nivel como fuera de la ciudad. Como la recepción digital también fue muy bueno. Habían dos reviews en ruso. No Cacha, sé qué. weón. Mira, yo estoy diciendo que la recepción era buena, weón. ¿Estás Nunca diciendo, traduje el ruso, weón. estás diciendo que hicieron reseña en ruso y chao? Chao. Ya que haya llegado ya es bueno. Quizás hayan dicho que la weá era una mierda, pero llegó, ¿cachai? Y alguien se dio la paja de hacerlo, ¿cachai? A mí igual me tocaron un par de entrevistas online en ese tiempo de gente como que estaba incursionando en este tema de la entrevista a banda. Porque tú, ¿cachai? Que antes era todo mucho más Sí, precario, ¿cachai? Entonces, la recepción fue súper buena de Outcast. Incluso yo lo puedo graficar en el sentido de que nosotros nos separamos, volvimos como 3 veces, y cada vez que nosotros hicimos una tocata de retorno fue mucha gente. De cuando volvimos con el Pancho Grameña, llenamos el Black Rose, que era la Exalai. Cuando volvimos ya con la formación final, con el Tusi, con el Michael, con el Rulo y conmigo, llenamos el Minga, ¿cachai? El galpón que tenía atrás. No el galpón grande, sino que el galpón chico que tenía el Minga antes atrás. Y siempre como que, siempre llevamos gente, weón. Siempre llevamos gente a las tocatas, como que a los metaleros de acá y a los no tan metaleros les gustó harto la banda, y yo creo que principalmente era porque se notaba como el ensayo y el cariño a las canciones. Igual, debo decir que a mí yo puedo hablar objetivamente de ese recibimiento porque nosotros fuimos súper centrados con la banda, weón. ¿Cachai? Nosotros cuando ensayábamos, ensayábamos. ¿Cachai? Nosotros, obviamente, más de alguna vez nos tomábamos una chela, pero nosotros nunca ensayamos para tomar. sí, no, ¿Cachai? sí, eso era un mal muy común. Sí, po. Y yo creo que sigue siendo un mal común en muchos ensayos, pero claro, eran muchas las bandas que el ensayo era tomatera primero y ensayo Sí, después. po. Te juntabas a tomar y aprovechabas de ensayar, una wea Sí, así, po, una wea ¿cachai? así, bu. Sí, po. Sí, bu. Y Eso igual es penca, bu. nosotros ensayamos con otras bandas, pues, ¿cachai? Y nosotros siempre fuimos como centrados en ese sentido. Siempre limpiamos nuestra sala de ensayo, la ordenamos, siempre cuidamos nuestro equipo. Entonces como que la recepción la podíamos ver como desde un lente más centrado en lo musical que como en la amistad. Además que nosotros igual como dentro del grupo Outcast, desde el inicio, la parte inicial y todo eso, y después el desarrollo, siempre fuimos gente que no se nos veían muchos carretes, por ejemplo, no se nos veía mucho, no nos juntábamos mucho con la mayor parte de las personas. Nosotros éramos muchos de nuestro grupo y de amigos que conocíamos, ¿cachai? Pero no éramos muchos de aparecer en carretes, por ejemplo, metaleros, nosotros todos juntos a vacilar. Siempre como que el punto de comunión de la banda siempre fue la música, ¿cachai? Igual carreteábamos, igual nos curamos juntos, igual hueveábamos, pero como que La prioridad era la música ahí. claro, y estar lejano al público y a la escena, a pesar de estar muy como metido musicalmente, pero muy lejano desde lo humano, porque no compartíamos mucho con todo, más que en las tocatas, nos ayudaba a verlo también de manera más objetiva, ¿cachai? Porque con el tiempo yo hice amistad con muchos, y los cabros también, pero al principio no, al principio no cachábamos a nadie, además que la mayoría éramos más chicos que toda la escena que ya venía cuando empezó Outcast, ya eran todos sobre 30, po. Y nosotros teníamos 17, po, ¿cachai? Entonces cabros chicos no carretean con viejos, po, ¿cachai? No, viejos, yo soy viejo ahora, po, ¿cachai? Yo soy ese Sí, viejo sí, ahora. sí. Yo no carreteo con cabros de 17, 18 años, pues me siento como el papá de los hueones. Entonces éramos lejanos y eso nos ayudó a ver que esa recepción siempre fue como súper sincera. Bueno, igual yo creo que hay que hablar de lo que fue el EP Vendetta, porque en su tiempo, Sí. y igual al día de hoy, igual sigue siendo un EP muy comentado. Sí, independiente del tipo de comentario, Sí. pero en su tiempo me acuerdo que era como
LP. Sí, po. Porque no sé, por lo que hizo, con todo el respeto del mundo, con todo lo que hizo Berserker, lo que hizo Mephisto, lo que hizo Soundcross, no estaba como al mismo nivel en el ámbito de grabación de lo que hizo con Vendetta. Claro, ¿Cachai? puede ser. Sí. Así que sí, sí, era como el trabajo que sonaba más mejorcito, encuentro yo, de esos Sí. tiempos. Sí. Eh, ¿Qué nos podéis comentar sobre lo que fue el proceso de grabación del EP? Sí, fue chistoso, weón. Fue chistoso. Yo creo que el comentario que hiciste tú de que quizás se veía como más a un nivel como diferente de los demás, yo creo que fue en parte, primero que nos ayudó el Seba, el Don Demian, el López. Entonces, el Seba en este momento se va a excitar mucho con todo lo que voy a decir. Yo lo quiero mucho, amigo, pero te le encanta esta parte que yo diga esto, pero No, él ayudó mucho porque él ya era mayor que nosotros y ya venía con experiencia. Entonces el Seba nos ayudó mucho porque él fue como, ya pero yo lo ayudo a grabar. Lo grabamos en su casa en ese tiempo, cuando él vivía cerca del San Agustín. En su pieza tenía su computador, su interfaz, ¿cachai? Y ahí directo, guitarra directo a la interfaz, un emulador de amplificadores, ¿cachai? Un VST y la batería electrónica, que era que, menos mal, como yo hacía las canciones de Outkast, estaba todo escrito, ¿cachai? La batería estaba entera escrita, el bajo, las guitarras, ¿cachai? Entonces los cabros tenían que llegar y tocar. Entonces el batero, el Michael, la batera estaba hecha, entonces esa weá la pasamos después por un VST nomás, que es la batera que está ahí, ah, que nunca ya. se tocó, en realidad, que se Ah, ya. tocó. Es batería programada, Es un básicamente. MIDI, claro, Ya. es un MIDI. El Sega fue bien riguroso, ¿cachai? Eso fue bueno. Eh, yo me crié con el Guitar Pro, entonces siempre estaba muy de la mano con el click, ¿cachai? Y los cabros, como todos tenían el Guitar Pro para practicar su parte, bueno, excepto el Michael que no tocó, estaban todos muy amigados con el click. Entonces, no fue tan largo el proceso de grabación, sí en horas, sí en tiempo, porque, como te digo, yo iba a grabar con el uniforme del liceo, ¿cachai? Yo estaba en tercero medio en ese tiempo. Y después esa weá la mezcló y la masterizó el Seba. Eh, que obviamente en ese tiempo no salía ni mezclar ni masterizar, ¿cachai? Entonces por eso también se escucha un poco así. Eh, pero ese fue como el momento de grabación de SP. Después obviamente lo subimos para descargar, que fue la mejor idea del mundo. Y después de eso, SP, yo lo mandé para todos lados. ¿Cachai? Y en esos años era el tiempo del blog, del Sí, .blogspot.com. el Blogspot, pues, weón. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, la gracia de los blogs también era que tú podías mandar material y los locos lo publicaban. Po. Lo cual hoy día es a través de Spotify y a través de una empresa. ¿Cachai? En ese Sí, tiempo era de manera independiente, que era la gracia de la web. Y no sé por qué a alguien todavía no se le ocurre, pero va a pasar. Va a haber un nuevo Napster y va a quedar la zorra, ¿cachai? Algo va a pasar porque siempre hay alguien que quiere sabotear el sistema y estoy esperanzado de que esa persona aparezca. Entonces, a través de los blogspot, yo empecé a mandar este EP para todos lados y se empezó a escuchar en muchos lados. Man. Incluso hay una anécdota que yo, muchos años después, después de que Outcast murió, renació, estuve en el hospital, pues, ¿cachai? Porque estuve muy enfermo, estuve hospitalizado unas semanas. Y me llamó una persona que escuchaba Outcast de Costa Rica para preguntar cómo estaba, ¿cachai? Estaba súper preocupado, ¿cachai? Para mí fue como, guau, la weá loca, weón, qué chucha, así. Jorge se llama. Jorge. Y Jorge, a través de un blogspot, había escuchado Outcast y lo había compartido con la gente de su ciudad y se escuchaba mucho. Hicimos algunas copias como en sobres de plástico con la carátula impresa. ya. Quizá alguna persona de Copiapó puede que tenga alguno, bueno, pero no creo. Lo más probable es que lo haya votado, No, pero esa wea se ve que no tiene una reliquia, porque yo no he visto ninguno. Según yo, había salido en digital nomás. no, pues salió y nosotros lo regalábamos en las tocatas. Lo regalamos como en algunas tocatas, ¿cachai? Pero igual no hicimos muchas copias porque
teníamos que comprar las tortas, ¿cachai? Y Sí, después no, sí. imprimir, y en ese tiempo éramos escolares, Sí, no, ¿cachai? siempre ha sido un huevo sacar CD. En esos tiempos no me imagino cuánto, weón. Sí, pues, y nosotros, y en la portada la hizo el Tiger de los Berserker, Ah, él hizo la portada, ya. Felipe se llama, ¿cierto? Sí. Sí, el Felipe. Felipe hizo la weá, pues, y dijo, y nos juntamos un día, oye, esa en la portada, y como este weón dibujaba así, tenía ese estilo como medio trachero, ya hacete la weá. Entonces como que empezamos a hablar un poco de lo que era, que yo creo que también en la parte como poco como abordada de ese álbum, es como líricamente, ¿cachai? Eh, Vendetta era lo que buscaba yo expresar a través de las letras, era la rebelión como de la naturaleza, la rebelión del pueblo en torno a sus captores o en torno a la gente que abusaba o la explotaba, ¿cachai? Entonces por eso como que en Vendetta sale como un monstruo culiado de la tierra, Sí, ¿cachai? A pitearse a todo y a un cura se lo está violando un demonio, ¿cachai? Y pura wea, así que esas son todas ideas del Tiger, ¿cachai? Nosotros le dijimos, weón, un monstruo culiado que destruye el mundo. Y este weón así se fue en la bola. Y quedó bacán, pues. Y después un primo lo pintó digitalmente, mi primo Saúl. Las letras están súper mal escritas en inglés. Hay cosas que yo ahora escucho o me acuerdo, ¿cachai? Casi como uno está en la ducha y pensáis en la weá que empezáis a dijiste. acordarte y es como, Te pensáis ¡ah! de todo, a acordar de todas esas weas que te hacen doler la guata, ¿cachai? Y yo así, claro, un inglés muy de Google Translate, ¿cachai? Así como el traductor de Google, como muy, un inglés muy unga unga, ¿cachai? Así como muy precario, ¿cachai? Mayhem to the World, pues ya el título es súper weón como está escrito, ¿cachai? Debe haber una forma más coloquial y más interesante de decirlo en inglés, ¿cachai? Pero Make Him to the World era rebelión social, era como una rebelión social. De eso se trataba, ¿cachai? Como que en algún momento todo iba a explotar a través, porque la explotación del pueblo era tanta que en algún momento. Quizás hay Iba, muchos amigos de derecha en este momento se están dando cuenta que Outkast es una banda súper comunista en sus letras, weón. sí, no, no, sí, sí. Siempre tuvo esa inspiración principalmente de Creator, ¿cachai? Como de tratar temas sociales, ¿cachai? Pero a mí me pasaba que, claro, pues ellos tenían un contexto más desde la Alemania nazi, ¿cachai? Desde la guerra mundial, desde las bombas nucleares. Y, no y yo, mi contexto era más como desde la explotación social en Chile, pues, ¿cachai? Económica y toda la. Hicimos Making to the World, me acuerdo. Y un tema que se llama OS7. OS7, sí. Que OS7 era un Paco del futuro, pero que era un robot. Entonces te mataban nomás, pues, ¿cachai? Esa como era la idea, era como que, Robocop, pero malo. claro, eran puros Robocop malos que dejaban la zorra, pues, ¿cachai? Ah, Entonces, ya. y estaban programados para poder como apaciguar cualquier manifestación social a través de la violencia, ¿cachai? ¿Qué otro tema? Bueno, traición se da a entender Traición, por sí sí. solo. Eh, Bioterror. Bioterror, ¿cachai? Que Bioterror era un super plagio de una canción de Creator. No me acuerdo cuál es, pero era un super plagio en el sentido de que tenía la misma estructura y como el mismo pulso. Sí, no, ¿Cachai? sí. No me acuerdo qué tema de Creator es, pero Bioterror principalmente era como de las armas biológicas, ¿cachai? Como de matar personas a través de las armas biológicas, ¿cachai? Toda la y el último tema que era The Throne of Gods, ¿cachai? Era como de que en algún momento iba a surgir como una suerte de anticristo, ¿cachai? Pero que el anticristo en realidad no era algo malo, sino que era un huevo que venía a dejar la zorra porque estaban todos mal, ¿cachai? Y a la larga no era un anticristo, sino que era como un Cristo. Era como un Mesías. Claro, era como un Cristo culiado, pero hardcore, así. Ah, ya. En ese tiempo yo no comprendía como la política en sí, pero sí me imaginaba que el ser humano tiene como un límite, ¿cachai? Y al final como que ese era el leitmotiv del disco, ¿cachai? Así Sí, bueno. como, ten cuidado, Eventualmente claro, todo va a explotar. eventualmente si tú le estás pegando a alguien todos los días, en algún momento ese alguien va a explotar, pues, Sí, ¿cachai? bueno. Y va a ser el Te va a chino. pegar de vuelta y no voy a Sí, llorar. sí, pues va a ser como el chino con una metralleta en un colegio, ¿cachai? Y Sí, todas esas weas, pues, ¿cachai? Entonces, como que de ahí nació ese como la motivación para escribirlo y ya después la estética o sea, en mi mente obviamente como la historia, la narrativa es un mundo futurista destruido para la cagada, ¿cachai? ya. Entonces, y ahí se da una rebelión. Eso era como
El Vendetta. Por eso se llamaba Vendetta igual, pues era la Sí, venganza, ¿cachai? Y ahí como que todo explotaba. La tierra, las personas, la naturaleza, todo se revelaba. Yo sé que un comentario que recibió mucho el EP de Outkast era el parecido, muy, muy parecido que tenía a lo que era Creator. Sí, pues, Sí, sí, la influencia era muy notoria ahí. era notoria. Sí, pues. Era notoria, pero yo creo que era facilista en el sentido de que hay otras que se notan más, pero que nadie se da cuenta. ¿Cachai? Entonces, yo creo que sí, bu. A mí nunca me ha molestado, nunca me molestó tampoco. Como yo no venía del entorno metal, para mí hacer metal ya era un desafío. Yeah. Y obviamente tenía que tomarme de todo lo que yo conocía y de lo que más me gustara, ¿cachai? Y en ese tiempo del thrash metal, las bandas que más me gustaban eran esas, pues, ¿cachai? Era Creator, era Testament, era Megadeth, como te decía. Nunca fui mucho de Metallica, por ejemplo, nunca fui mucho de Sodom, nunca fui mucho de Extraction, de Exodus, nunca fui mucho de esas bandas, como que siempre fui mucho de Annihilator, ¿cachai? Que hay unos guiños, ¿cachai? Ahí en los temas que no se notan mucho, pero que están, ¿cachai? Hay guiños a Megadeth que también están, que podríamos, si lo revisamos ahora, yo te podría decir, mira, ese riff de ahí es el mismo riff de este tema, pero pensado al revés, ¿cachai? Yeah. ¿Cachai? Referencia. Eran referencias. Sí, pues. Pero eran las referencias que tenía, yo creo que para ajustarme a un estilo y que sonara coherente. Y sí, pues era súper parecido a Creator. Pero Creator es muy bueno, pues, ¿cachai? Yo en mi mente, y todavía lo sigo pensando, prefería mil veces parecerme a Creator que parecerme a Sodom, pues, ¿cachai? No, Onda... está bien, está Sí, bien. pues, ¿cachai? Entonces, dentro de las referencias que yo tenía del thrash metal, que es lo que querían hacer los cabros, esa era mi referencia. Y Slayer, ¿cachai? Como Slayer igual. Yeah. Pues Slayer era una hueá más familiar porque a mi hermano le encantaba Slayer, ¿cachai? Entonces como que lo escuchaba sin querer. Ajá, ya. Sonaba, ¿cachai? Ahí, no sé si son in the Abyss, ¿cachai? Todas esas weas sonaban, ¿cachai? Eh, Incluso Traición es como un Season in the Abyss, es como una parte de Season in the Abyss un poco más rápido, ¿cachai? Ajá, Que está ya. inspirado en ese golpeteo de... Y esta weá era lo mismo pero con doble pedal, entonces habían cosas, pues, ¿cachai? Pero después ya sí fue DCP, sí, pues, fue muy parecido a Create. Mm. Pero no me arrepiento de nada, al contrario. Yo feliz que se parezca a Creator, ¿cachai? Y alguna gente puede decir, oh, se parece caleta, y sí, pues se parece caleta. Pero es la música que me gustaba y igual lo han vacilado a pesar de que la weá se parezca Sí, a Creator, pues, ¿cachai? O sea, puta, weón, lo han hecho bandas, weón, terrible conocidas, ¿cachai? Bandas famosísimas que escuchan mucho, que a veces hasta se autoplagian a ellos mismos. sí, bueno, y vaya a venir a reclamarle a la banda. Claro. No, está Weón, bien. Iron Maiden lleva haciendo el mismo disco desde que nació, pues, ¿cachai? Sí, Pero no lo digo de forma peyorativa, lo digo como que a la larga, igual dentro del estilo metal, como la fórmula es tan clara, es fácil redundar, pues, sí, ¿cachai? Pero también eso te ayuda a que les guste, pues, ¿cachai? Porque quizás si nosotros no hubiéramos hecho algo parecido a Creator en ese tiempo, referenciado en Creator, basado, no sé, a lo mejor no habría pegado tanto. o a lo mejor no hubiera sido tan bueno, ¿cachai? Sí. Y yo encontraba que Creator era una banda potente, brutal, pero súper oreja. Que tú te podías acordar de las canciones, que tú te acordáis de los riffs, ¿cachai? Que no es tan rápida, porque también Outkast no era tan rápido, ¿cachai? Las otras bandas de thrash, por ejemplo, que había en ese tiempo, Mephisto Berserker sí eran más rápidas, Sí, ¿cachai? sí, Estaban como 20 BPM más arriba que nosotros. sí, Nosotros quizás queríamos más como Creator, sí, ¿cachai? un poco más controlado Más, ahí. poco más controlado, que fueron el clásico galope del metal, pero que no se excediera. Obviamente en vivo después uno por el ánimo se apuraba, pero eso principalmente no, está bien, está bien. Tienen razón. Tienen razón. Yo creo que no podemos rematar la conversa de Outkast sin mencionar el casi teloneo a Casi. Destruction, man. Sí, casi. Fue el palo pinilla, ¿sabes? A día de hoy creo que si hay una tocata de la que yo me arrepiento de ir fue esa, man. Sí. Me arrepiento porque yo más que ver a Destruction quería verlo a ustedes, weón. Ya. Teloneando a la banda, weón. A ustedes por las bandas en general. Sí, Porque weón. iban a tocar ustedes con Outkast, Suncross y Suncross. ¿qué otra banda más? No, éramos nosotros no. Porque, verdad que creo que iba a haber una banda de Santiago que al final se bajó. Sí, se bajó. Sí. Eran 4 bandas.
Que menos mal que no vinieron los de Santiago, weón. Dentro de lo que pudieron disfrutar en ese evento, porque yo me acuerdo que entrar a Tocate y los vi, estaban todos así como medio amurrados viendo el show, porque era como, puta, Totalmente amoroso. queríamos tocar Sí, esta weá. weón. Sí, weón. Para empezar, a ninguno nos gustaba Destruction, weón. Para empezar, y me sigue sin gustar. Ya con los ojos de hoy día, uno lo ve diferente, ¿cachai? Y yo como que de la experiencia completa puedo sacar cosas muy bonitas. Dentro de los fome, y después vamos a los fome. Pero como destacando lo positivo primero, nosotros llegamos ahí por elección popular, pues, weón. Y lo que me decís tú también fue muy bonito, porque más de una persona me ha dicho eso, weón. Más de una persona me dijo que fue como por el evento histórico, que era que en Copiapó tocara Distraction, pero que tenían, no sé si la motivación fueron por ir para vernos nosotros, que primero era lo del evento histórico y segundo era porque íbamos a tocar nosotros, ¿cachai? Así como, va a haber una banda bacana en la weá, ¿cachai? Y Sí, algunos por Sanclos y por nosotros regularmente. sí, no, sí, la cosa era ya, está bien, viene Destruction, bacán, una banda bueno, icónica, todo lo que queráis, Sí. un evento histórico en Copiapó, Histórico. pero la idea era igual Era que buena ustedes, tocata. sí, pero que ustedes fueran parte de eso, pues, Sí, pues porque igual nosotros íbamos nosotros íbamos con todo el ánimo de dar la cara por copia, pues, ¿cachai? Onda, nosotros íbamos a cuando nos sentimos elegidos por la gente para tocar, nosotros como que tomamos la bandera de constituyente. No, nosotros tomamos la bandera como del metal copiapino, así como en el sentido, no que la tomamos nosotros como solo nosotros, también, no, sí, también sí, Sacros, ¿cachai? sí, Pero nosotros tomamos esa bandera junto a ellos como de decir, weón, vamos a ir y vamos a dejar la zorra, weón. Incluso tuvimos ensayos en conjunto con los Sacros, ¿cachai? Así como de, cabrón, ensayemos, weón, para que la weá... Y para nosotros fue muy, muy serio, ¿cachai? Nosotros invertimos mucho tiempo, que en ese tiempo nosotros sin entender fue de un profesionalismo tremendo el que tuvimos nosotros. Nosotros fuimos muy profesionales en nuestro actuar, nosotros llevamos nuestras cosas para poder sonar lo más parecido a lo que sonábamos siempre. El Michael llevó gran parte de su batera para tocar en la weá, ¿cachai? Fuimos puntuales con el tiempo, fuimos respetuosos con todo. Y lo que pasó ahí, que fue lo que nosotros nos dijeron en realidad, fue que los Distraction venían súper puteados. sí, lo mismo Venían puteados, venían enojados, y los hueones así eran más encima que los culiados eran súper racistas. Entonces que los hueones venían puteados, que las camas en Latinoamérica eran muy chicas, que los hoteles eran pencas. Sí, que estaban weando hasta por las toallas. Claro, que todas las weas no eran para ellos, y que la wea, y que los culiados venían enojados, y toda la wea. Nosotros nos contaron eso antes de que empezara la tocata. Ya nos habían dicho, cabrón, lo más probable es que esta wea no salga porque el tour manager de Distraction está diciendo que la banda no quiere ni una wea. No quiere teloneros, quieren tocar y irse la chucha. Entonces yo en ese tiempo, cuando entró el weón que canta en esa cagada, de banda culiá fome, le eché, lo encaré, pues, weón, ¿cachai? Igual dentro del inglés penca que manejaba para Outcast, la idea era siempre ir aprendiendo más inglés, pues entonces Sí, yo me palabreé con el weón, pues, ¿cachai? Y le dije que por qué, si él había sido como nosotros en algún momento, ¿por qué ahora no nos podía dejar, ¿cachai? Tocar con ellos, pues, ¿cachai? Si al final ellos al ser referentes tenían que también recordar cuando ellos fueron una banda emergente, pues, dar el ejemplo. yo les dije, tú también tuviste en mi situación, pues, weón. Y tú sabés cómo se siente que te dejen fuera una tocata, pues. Y Juan me dijo así, ya, pueden tocar, pero después de nosotros. Pero después el tour manager no autorizó. Ya. ¿Cachai? Que esa es una parte que por lo menos este weón me dijo a mí, pues, ¿cachai? Y que puede ser que este weón después le dijo al tour manager, oye, yo le dije a este weón, pero no le hagáis caso, ¿cachai? También, pues, ¿cachai? Onda como que puede ser por todos lados, es como un diálogo que quizás no tenía ningún peso para la organización y la logística de la wea, ¿cachai? Entonces, igual nosotros lo tomamos mal, pues, ¿cachai? Onda nos puteamos, pues, ¿cachai? Nos puteamos y en realidad, mira, yo te voy a ser bien sincero. Después de esa weá dijimos, ya, cabrón, la chucha, por último veamos esta weá gratis y toda la weá. Sí, Y la vimos así como más como premio de consuelo y toda la weá. Nosotros nos puteamos por la tocata realmente, y esta weá es súper sincero. Si tú eras el Michael, el Rulo y el Hugo y la Carlos dirían de la misma manera. Nosotros nos puteamos porque
en ese tiempo, Outkast tenía un copete que era característico de nosotros, que era ron con Kev Extreme, ¿cachai? Y era un copete que en ese momento nosotros explotábamos mucho, porque nos gustaba, porque nos dejaba prendidos, despiertos, y el sabor era rico, ¿cachai? Para nosotros en ese tiempo. Y cuando llegamos ahí, la organización le encargamos si nos podían cuidar el ron y la Kev Extreme y el hielo, ¿cachai? Para cuando terminara la wea. No les Entonces, cuidaron ni una cagada. entonces nos tomaron la Kev Extreme, pues, weón. Oh, no. Y lo peor de todo es que reclamamos. Lo peor de todo, una, es que mi gran amigo, el que le dando un gran abrazo, mi amigo Diego Torres, me tomó la Kev Extreme el culiao. Y el organizador de la tocata, que ahora nos llevamos bien, y esta weá es una anécdota, y le hemos conversado, así, en realidad esa weá está súper sanado, se enojó, po, porque yo creo que él también estaba estresado con la tocata y el momento, si Sí, uno, uno desde afuera, claro, uno ve, uno pela su chancho nomás, pero también tenéis que tener en cuenta que hay otra gente haciendo otras cosas. Entonces Juan dijo, ya, pásale esa weá y que se dejen de wear, ¿cachai? Y nos pasaron a Coca-Cola culiada toda tomada, po. no, la Ya, wea y esa weá rancia. fue la que nosotros nos enojó con la tocata y la organización. No fue el tema de no tocar, o sea, sí nos enojó no tocar, pero nosotros entendimos que trascendía a la organización local, porque eran los que traían, ¿cachai? Ellos, Estaba fuera de sus capacidades. claro, y ellos no iban a arriesgar el montón de plata invertida en una banda culiada de unos hueones de acá, pues, ¿cachai? Que puede haber sido elegida por el público, no, pero uno igual tiene que entender que cuando invertís millones de pesos en una hueá, no te podías arriesgar por cualquier persona, pues, ¿cachai? Sí. Porque hay familia, hay un montón de hueás detrás. A nosotros nos molestó esa actitud, más que nada. Y nos quedamos hasta el final de la weá porque teníamos que llevarnos las cosas y no las podíamos sacar porque el staff de Destruction se creía la zorra, entonces no podíamos pasar para atrás. Fuimos a la weá del catering y le comimos un montón de weá a los weones porque nos caían como el pico. Y nada, pues, esa fue como la experiencia con Destruction. Ya después lo demás son experiencias de la adrenalina de una tocata internacional, pues, bueno, que a cualquiera le puede pasar. Pues. Y yo creo que si le preguntáis a los cabros ahora, no sé, que han ido a telonear a los War Demon, ¿cachai? A los. ¿Cómo se llaman los otros que Los fueron a. Profanator que fueron a telonear a Marduk. Claro, yo creo que ellos mismos te pueden decir todo el frenesí que se da en un teloneo internacional, pues, ¿cachai? Y que los ánimos que hay a veces no son los mejores porque todo el mundo anda corriendo y quiere que salga de lo mejor posible. Sí, bueno. Nosotros, la weá que nos molestó fue la weá de la bebida, porque igual queríamos puro irnos de la tocata, tomarnos nuestro copete y putear, ¿cachai? A Destruction tranquilo, ¿cachai? Porque nosotros en la mala era con Destruction. Y ni siquiera eso pudieron No hacer. siquiera Bueno. eso, tuvimos que pasar a comprar otra, pero igual hicimos las monedas. Ese es como. Para mí, por ejemplo, eso engloba esa experiencia de Destruction. ¿Te hubiera gustado que Outkast hubiera seguido a día de hoy? Lo hemos intentado. Lo hemos intentado como un par de veces, pero no se da. No se da. No por amistad, no por buena onda, que yo creo que estamos todos como en diferentes como paradas, tiempo, trabajo. Por ejemplo, yo ya no podría cantar metal. No, no puedo. Lo he intentado, no puedo. No puedo, no, como que después orientar mi canto hacia un canto más limpio, más técnico, más popular, me hizo como abandonar el metal. ¿Cachai? Ahora si volviera a Outkast tendría que cantar a otra persona. O quizás tendría que cambiar las voces, no sé. Pero lo hemos intentado, nos hemos juntado con el Rulo de repente a grabar maquetas, hemos hablado con el Tusi de repente, hemos hecho el clásico grupo de WhatsApp que no fructifera y que después se transforma en sticker culiados de cada vez más bizarros, Sí, lo cual es entretenido, pero yo creo que Outkast en algún momento puede volver, yo creo que en algún momento va a volver, a mí siempre me ha picado el bichito de grabar bien los temas, bueno. Yo creo que si hiciera algo nuevamente con Outkast sería una reedición del Vendetta bien grabado, con una batería real, con guitarras microfoneadas, con una tocada mucho mejor, más pulida, quizás no tan rápida, pero más potente. o sea, te gustaría revisitar lo que hiciste, pero ya darle Sí. la visión de Lo que debió debió haber sido. sido, lo que hacerle justicia igual hace bonito recuerdo. Ya, entonces, después de toda la odisea que fue Outkast, Sí. con todos sus altos y bajos, después viene Angels and Demons. Sí, bo. Sí. Lo que sí nunca he tenido claro es si es otro proyecto aparte o fue un cambio de nombre. Mira, empezó como un cambio de nombre.
Empezó como un cambio de nombre, ahí tocó el Wilson González batería, el Iván, que seguía en el bajo, y llegó el Felipe Gayul, que ahora toca en Dendro. Y tocábamos los temas de la segunda etapa de Outkast. Todos los temas que eran como más groove, ¿cachai? Más tirados como para Lamb of God, para Children of Bodom, para toda esa weá, lo empezamos como a cultivar ese estilo con los cabros. Y ahí grabamos un single. Sí. Y Angels and Demons duró poco, y principalmente fue porque los cabros, bueno, tocamos hartas veces, tocamos en hartos Sí, lados, igual tocaron harto, tocaron en el tocamos, Cortijo también, me acuerdo. teloneamos a Nuclear, teloneamos a como a 2, 3 bandas de metal, weón. Tocamos hartas veces, fueron buenas tocatas. Angels and Demons era una evolución súper buena de Outkast, weón. Los cabros tocaban igual de bien que los cabros anteriores. Y ahí como que hicimos harto, y de la base de como 4 o 5 temas que habían de la segunda etapa de Outkast, yo hice como 4 temas más, 5, ¿cachai? Y con el Cayul hicimos un tema más. Y esa banda alcanzó a estar como en esa formación súper poco, pues, weón. Súper poco. Fueron como un año, 2 años con Cueva. Después el Felipe se salió para crear Dendro. Ah, de esos años viene dentro. Sí, pues, cuando mata a Angel Sandimos es porque se sale el Felipe porque va a tocar Dendro, y el Tusi también se salió y estaba tocando el Profanator, estaba tocando, tenía un tributo a Slayer, tenía ahí más proyectos, y al final quedamos solamente yo con el Wilson. Ya. Igual no tengo mucho que decir de Angels and Demons, más que grabamos un single. El homónimo. Claro, lo grabó el Jan Roja, el tío Jan ahí siempre metido en las cosas, y saludo para viejo Gascarrabia. Y que lo quiero mucho al Jan. Grabamos ese tema que lo mezcló el guitarrista de Nuclear. Específicamente de lo que fue el single homónimo, ¿cómo fue la experiencia de grabación ahí? Bacán, fue mucho más profesional que todas las otras experiencias de Angels, de las que tenía, porque Angels and Demons, el tema Angels and Demons está grabado en el estudio, el que está en Enríquez, del Jesús Music Center. Music Center. Fue grabado hoy por el Jan Rojas, ya ahí ya empezamos batería real, amplificadores a tubo, ¿cachai? El Iván con su refri, ¿cachai? El gigante que tiene para tocar bajo. Y ahí ese se grabó totalmente como se tiene que se supone grabar la música, Ya. ¿cachai? Orgánico. Fue un día entero. Fue un día, llegamos temprano en la mañana, matamos como a las 6 de la tarde, ¿cachai? Más que nada porque también era una experiencia nueva en estudio para todos. ¿Cachai? Ya en estudio, porque cuando grabamos con el Seba era un home studio. En ese home studio el Seba nos cobró 40 lucas por grabarnos el Vendetta, ¿cachai? Y ahora invertimos como 120 en grabar ese tema, en un solo tema, ¿cachai? En esos años, yo estoy hablando del año 2015, una weá así, Sí, 2014. 120 era plata. Era mucha plata en ese tiempo, pues era cercano al sueldo mínimo, más o menos, pues. Ni un part-time te ganaba 120 lucas al mes, pues. Entonces ese tema lo grabamos todo ahí y después se fue a mezcla. No me gustó cómo quedó la mezcla así. El tema sonaba como más moderno al principio. Nos pasó que también en ese tiempo nosotros estábamos como muy verdes en el marketing musical, pues, ¿cachai? Entonces no supimos darle rodaje a ese single, no supimos darle la vuelta, no supimos cómo promocionarlo bien, no supimos moverlo. Lo enviamos a algunos lados, en algunos lados se compartió, en otros no, ¿cachai? Y como que sí, lo escucharon, pero ahí quedó, no fue muy, además que era un solo tema, entonces igual Sí, como pues. que costaba un poco agarrar la onda de la banda. Y a la larga como que eso igual jugó en contra para que la banda como que siguiera funcionando. Entonces, claro, esa experiencia fue así, pues. Angels and Demons fue mucho más profesional. Se nota mucho si lo comparáis con Vendetta, lo orgánico, la mezcla, el máster. A pesar de que la mezcla no me gustó mucho como la sonoridad que agarró, pero sí se nota mucho más profesional y toda la weá. Y fue una bonita experiencia en el estudio, por lo menos esa. Y siempre con Jan Rojas, pues Jan también es un súper buen grabador, un súper buen ingeniero en el estudio para grabar, súper riguroso, súper cuadrado, la tiene súper clara,
tiene su estilo también, el cual es fácil de entender, ¿cachai? Ujú. Si tenéis, por ejemplo, la disposición de hacerlo. Entonces fue bueno. Después de Angels vendría No Existen Héroes, porque es como igual un periodo largo de transición, Sí, pues, el de hasta hoy en día. hasta hoy en día. Sí, pues, la Bueno, última banda. ¿cómo ha sido la experiencia con No Existen Héroes, que ya es como lo más lejano al metal que has hecho hasta ahora? ¿Y cómo ha sido la recepción del proyecto también? Ya. Mira, No Existe Enero igual estuvo en el limbo mucho tiempo. Es un proyecto largo, porque nace como el 2018, 2017, por ahí, más o menos, calculo yo. Con el Tusi, con el Felipe y con el Wilson empezamos a grabar un EP, que es el EP homónimo, que se llama No Existen Héroes, o que no tiene nombre, por decirlo de alguna forma. Y ese EP lo grabamos, y durante la grabación de ese EP se salió el Iván y se salió el Felipe. Mm. Y después entra el Gonzalo. Entonces el Gonzalo regraba el bajo, la batería nuevamente es digital, ¿cachai? Fue un tema de recursos principalmente. Y las guitarras fueron como algunas eliminadas, porque como éramos un power trio ahora, algunas eliminadas y otras se dejaron. Y ahí nació un EP de No Existen Héroes, que tenía 4 canciones. Las plumas, la libido, un rey sin ley, prohibido Dios. Y ese fue como el comienzo de No Existen Héroes, que en realidad es Angel and Demon, pero en español. Ah, ya. Porque nosotros esos mismos temas antes eran en inglés, pues, ¿cachai? Ya. Era Chapter One, ¿cachai? Era todo, Hyperion, ¿cachai? Todas las weas eran en inglés. Eh, y ahí se nació No Existen Héroes. Entonces, esa banda como de Angels and Demons es como una transición del metal, del sonido metal, hasta que ya se fue suavizando hasta lo que tocamos ahora con No Existen Héroes. Y después la banda fue mutando hasta que llegamos a una formación, ¿cachai? Una formación que fue la que estuvo más larga entre todo lo que pasamos, porque igual pasó el Carlos Jascura, que también tocaba bajo, ¿cachai? Pasó Después llegó el Diego, el Chato, el Diego Torres, Ujú. tocaba el Nicolás Cortés, que tocan en Tributo System, que tiene sus temas, toca conmigo, y que tocaban otras weas igual. Y estaba el Pablo Marré, que tocaba guitarra. Y el Nacho, el batería. Entonces eran 2 guitarras al principio, No Existen Héroes. O sea, en la etapa como más, que ya como que se asentó la banda, eran 2 guitarras, un bajo, batería, y yo solamente cantaba. Porque antes yo tocaba guitarra y cantaba con el Gonzalo y el Wilson. Y después se mutó a este quinteto. Que con ellos tocamos harto, tocamos harto. Pero me empezó a pasar que el mismo problema de antes, que no grabábamos, ¿cachai? No El grabábamos. mismo nudo de El siempre. mismo nudo de siempre, ¿cachai? Y eso desencadenó en algunas diferencias dentro de la banda, ¿cachai? Después mi amigo el Nacho se fue de Chile, ¿cachai? Y probamos algunos bateristas, algunas cosas, tocamos con un baterista sesionista una vez esta weá del Ventana del Desierto, esta weá del que hace el gobierno, el rocódromo. Y el animal me miró fijo, me dijo: no soy el culpable de tu represión. Y después de esa presentación en el Rocódromo como quinteto, la banda se sale el Diego, se sale el Chato y se sale el Pablo Marré. Y quedamos solamente el Nico y yo. Y con el Nico empezamos a rearmar esta banda. ¿Cachai? Quedamos los dos nomás, pues, bueno. Y con el Nico igual como que tuvimos una conversación en ese sentido, y igual como que le planteé mi experiencia, la misma que te estoy contando con las otras bandas que tuve. Entonces como que yo le dije ya que... Y una vez me llegó un comentario que hizo un weón que es mi amigo, ¿cachai? Y ese tiempo no éramos tan amigos, que dijo así como: "Oh, ese weón del Yelmar, weón, siempre hace banda y las cagas quedan a medias, weón". Se lo comentó otro amigo, mi amigo me lo contó así, y yo así como: "Oh, verdad, pues, weón". Me dolió en ese momento, Te porque dolió, pero era me verdad. dolió porque era verdad, pues, weón, ¿cachai? Y me dolió porque musicalmente tenía mucha razón. Entonces con el Nico como que yo le planteé todas estas inquietudes, y él también como que dijo: weón, yo le dije la realidad, pues, ¿cachai? Que para mí ha sido como el punto de tope siempre en las bandas, que es como
cuando yo te planteo a ti, oye hermano, yo quiero hacer esta weá en serio y hasta donde lleguemos, weón. Entonces, si tú me decís que en algún momento tenemos que irnos a vivir a Santiago porque en realidad esta weá está pegando y tenemos que estar allá para que la weá surja, yo me voy. Me la busco y veo y la forma que sea y lo hago, ¿cachai? Entonces como que esa weá siempre era una piedra de tope. Entonces ahí con mi amigo, que es mi amigo del alma, tanto en la música como en la vida, como que congeniamos. Y dijimos, ya, bueno, soltemos esta weá. Y ahí empezó un trabajo, ¿cachai? De años, estamos en 2026, ¿cachai? Y estoy hablando del 2017 y ahí hubieron altos, bajos, hasta que en un momento encontramos una formación más estable, ¿cachai? Que es la que está hasta ahora, que ya lleva algunos años, que es en batería el Iván Martínez, el Pato, que él tocó en Rosenoir, y llegó el Pablo Benítez que toca bajo, que es una máquina tocando bajo, y ahí se empezó a armar realmente No Existen Héroes. Tuvimos un pequeño momento antes de esta formación en que estuvo el Felipe Iriarte, que toca batería en Carmesí, ¿Ya? con el Marcial que toca guitarra, que también tuvo, pero estuvo tocando bajo con nosotros, por eso fue un tramo corto, ¿cachai? Porque los cabros igual tenían sus cosas, entonces al final como que no pasó nada con esa formación, y después ya viene la formación final, porque es la que tenemos hasta hoy en día, que es la de No Existen Héroes, la que hemos grabado 2 singles y ahora estamos grabando un EP. Estamos ya en eso. Creo que es la banda como más sincera a nivel musical que personalmente he participado. Y la música más sincera a nivel musical y más como eh, leal a lo que yo siento. ¿Cachai? También como que No Existen Héroes me ayudó a desarrollar un componente lírico que antes como que no tenía mucha cabida dentro del estilo, pues, ¿cachai? Tú igual, ¿cachai? Que dentro del metal o de los estilos más extremos la letra da un poco lo mismo. O Sí, sea, a pues. la gente como que no le importa mucho. Más acá en No, Chile cuando está en inglés menos, pues, ¿cachai? O no, sea, sí estamos repetimos las claros, pues. palabras pero no sabemos qué significan, ¿cachai? Exacto, pues. De eso era algo que igual conversaba con el Víctor Santander, porque Mm. claro, pues, los viejos acá escuchan la música, pero no tienen ni idea de qué habla, pues. Sí, Y pues. eso es perjudicial, pues, porque ¿qué sabes tú de lo que estoy escuchando ahí, weón? Claro, pues, ¿cachai? Como te decía yo, Outcast, la weá era súper revolucionaria, contestataria, weá. Pero ¿quién le puso atención? Más allá del tema Sí, traición, pues. pues. Sí, pues, ¿cachai? Que era como el tema que todos coreaban porque decía Sí, traición a cada rato, ¿no? Y entonces el Mayhem to the World, todos coreaban Mayhem to the World, pero ¿de qué trataba el tema? nadie Ándame. sabía, po. Por la otra parte, ¿cachai? ¿Quién se iba a identificar con algo? Pues entonces, ¿cachai? Sí, Como pues. que no existe nada, yo empecé a desarrollar esta narrativa. Entonces, yo empecé a leer más también, ¿cachai? Me empecé a meter en otro tipo de literatura, empecé a leer cosas. Yo cuando chico estaba en la básica, volviendo así miles de años atrás, yo estaba en un taller de poesía, pues, weón, en la escuela Bernardo Higgins, con el profesor Wilfredo Dorador, me parece que es. Y gané muchos premios con esa weá, ¿cachai? Muchos premios, tanto en Copiapó como fuera de Copiapó, que mandaban mi escrito y ganaba. Y esa fue una parte que después yo abandoné, ¿cachai? Porque yo de chico era muy de la poesía, muy del teatro, esas eran como las artes que a mí me gustaban, ¿cachai? Me gustaban mucho Los Prisioneros por su lírica también, ¿cachai? Una banda que también me escuché mucho de chico. Entonces después como que No Existen Héroes se abrió esta rama y los que estuvieron como en línea con eso, como que les hizo sentido y se subieron como al carro, ¿cachai? No era una condición, pero sí como que para mí que se valorara eso hacía que todo cobrara más sentido, ¿cachai? Porque a nosotros nos pasa con No Existen Héroes que hay gente que se emociona, ¿cachai? Hace poco fuimos a tocar a Vallenar y un saludo ahí para los cabros de Vallenar, a todas las bandas que tocamos, los Red Buitres, 322 y Tom Desmanes, que el público se emocionó, pues, ¿cachai? Que gente, weón, de 50 años que había en la tocata se acercó y me dijo, weón, el último tema me hizo llorar, ¿cachai? O me hizo acordarme de esto, porque la narrativa de No Existen Héroes, por lo menos de este trabajo que estamos haciendo actualmente, de este EP, es una historia fantástica de una niña que escapa de su casa al ver que sus padres como que están muy complicados económicamente, ¿cachai? ¿Por qué? Porque se dio el aviso que había una bestia que estaba suelta, que era la bestia de Gévaudan. Entonces la bestia de Gévaudan es un cuento, una leyenda, ¿cachai?
Edad Media, ¿cachai? Donde el gobierno utilizó esto para poder como calmar muchas manifestaciones, muchas como rebeliones del pueblo. Entonces como que le metieron un chupacabra, ¿cachai? Ya. Como el chupacabra, es Sí, el bo. chupacabra, pues, ¿cachai? Que al final para desviar la atención, lo fantástico siempre ayuda mucho. Sí, bo. Entonces, la historia se centra en eso y esta niña, que tiene nombre, que se llama Lucena, ella se va de su casa y empieza a tener una aventura junto a esta bestia, porque al final esta bestia no es mala, porque todos lo hicieron creer que era mala, pero no, ¿cachai? Era una bestia que sufría igual que las personas. Y esta niña va avanzando en el tiempo, va creciendo. En la muerte de Orfeo, por ejemplo, ella se mete a un culto, ¿cachai? Como a Dionisio. Entonces como que se mete en las drogas, en el copete, después como que intenta escapar de eso, después se encuentra una amiga de infancia que está atrapada porque un huevo la raptó, ¿cachai? Y la tiene como encerrada y la ocupa para tener hijos, ¿cachai? Después ella se Ya. enfrenta a este captor, ¿cachai? Y al final esta amiga de infancia muere al final de la historia, ¿cachai? Pero por fin es liberada porque recupera sus memorias, porque ya había perdido la memoria. Y toda esta historia nace porque yo quería reivindicar la historia de mis abuelas, ¿cachai? Mi abuela, mis dos abuelas, ¿cachai? Que sufrieron mucho con hombres muy malos. Mis abuelos fueron muy malos con ellas. Entonces yo lo transformé esto en una historia fantástica, ¿cachai? Ya. Entonces la gente se va identificando con ciertas cosas, ¿cachai? Y la última canción es como bastante directa en ese sentido porque habla del adiós, habla de la familia, habla de los hijos, habla de cómo al principio el hijo que se parece al papá, que es muy malo contigo, te hace sentir mal, pero después cuando tú sanas por dentro ya tenías otra relación con ellos, ¿cachai? Entonces, No Existen Héroes como que abrió esa beta y ahora se mantiene, po, y cobró esa coherencia a través de eso. Y han habido Ya. pasajes súper bonitos. Hemos tenido experiencias muy, muy lindas con No Existen Héroes, muy, muy, muy intensas en todo sentido. Igual esa weá nos abrió hartas puertas. El año pasado tocamos en el programa de la apreciación de la música, que es un programa del Ministerio de Cultura que lleva la música propia a colegios, a liceos. Tocamos en el liceo, en una escuela básica de Tierra Amarilla, en una que está atrás de la COPEC. No me acuerdo el nombre, pido disculpas, no me acuerdo. Y fue una experiencia súper linda, porque tocáis para niños que no escuchan tu música, y están todos vacilando, ¿cachai? Y les gustó, ¿cachai? Y después teníamos un montón nosotros de stickers y un montón de weá de imanes, y regalamos todo, los cabros chicos fotos. El Instagram nos subieron un montón de seguidores de niños, ¿cachai? De niños, de adolescentes, de niños de octavo, de séptimo, de cuarto básico, ¿cachai? Familiares de ellos, profesoras, la directora regional del Ministerio de Cultura, ¿cachai? Nos sigue, ¿cachai? Nos escribió así como, ay, no me gustó mucho su propuesta y todo. Que esa fue una de las experiencias más bonitas que me hizo no querer tocar nunca más en un pub. Tocar en un colegio creo que es lo más lindo que me ha pasado, pero también No Existen Héroes funciona bien en diferentes contextos, ¿cachai? Porque es una banda que se sostiene a través de un show. Nosotros igual, por ejemplo, No Existen Héroes es como nosotros le damos play a nuestro soporte de pistas, porque ocupamos muchas pistas de soportes dentro de los temas y además cada canción tiene un interludio que tiene una narrativa que va introduciendo cada canción. Entonces tú ahí vas entendiendo qué va a pasar en la canción, ¿cachai? Entonces como que... Y ahí habla la protagonista, ¿cachai? Ah, claro, Que va conectando la historia entre los temas. Sí, po, Ah, que mi pareja, mi compañera de vida, que es la Domi, ella grabó las voces, porque se motivó y encontramos que funcionó súper bien. A la gente siempre se dice, oye, ¿verdad? ¿Es la Domi la que la conoce? Sí, sí, ella, claro. Entonces se sostiene a través de eso, po, y va rondando entre estilos. Tiene unas canciones más suaves, tiene una canción que es como más hardcore, media como media crash, ¿cachai? Así tiene otras canciones que son como más groove. Entonces, dentro de todo, las voces son limpias, harta armonía de voz, entonces como que va funcionando en harto estilo. Lo han escuchado niños, lo han escuchado adultos mayores, y como que hemos sacado buenas reacciones y siempre buenos comentarios, man. Siempre, siempre hemos tenido buenos comentarios de No Existen Héroes. Como que es intenso emocionalmente y eso como que conecta con las personas, ¿cachai? Y nuestro show tiene pocas pausas. Como que apretamos play en la base de la pista, empieza el primer interludio y después la weá no se detiene hasta el último tema, ¿cachai? Que después al final tocamos unos covers como más
de gusto, ¿cachai? Porque nos gustan esos covers que nadie conoce mucho, pero lo hacemos por gusto, más por diversión que por otra cosa. Y ahí como que paramos y tenemos una interacción mucho más coloquial con la gente. Pero regularmente el show duro de la música nuestra es netamente empieza y se van generando los actos y cada acto tiene su weá y no paramos. No paramos. Ahí todos tenemos nuestra guía y le damos de esa forma. Esa es como nuestra motivación, pues la motivación que hemos desarrollado. ¿A qué se debe el nombre de No Existen Héroes? Mira, no existen héroes para mí, que lo que significa es que la vida no es más compleja de lo que vemos y nosotros no somos más complejos que lo que somos, ¿cachai? Entonces, siento que culturalmente todos podemos hacer cosas buenas, todos podemos hacer cosas malas, todos podemos ser como el mejor amigo de alguien y el peor enemigo de otro, todos podemos ser como alguien que hace el bien y alguien que hace el mal. Entonces, como en esa dicotomía de pensar en que todo puede ser muy complejo, muy simple. Siento que no existen héroes, lo que quería decir era que, hermano, no existen héroes, ¿cachai? Eres libre de hacer lo que tú queráis, po, ¿cachai? No porque alguien haya hecho algo muy bueno significa que tenemos que pescarlo y hacerle una estatua, ¿cachai? Porque si es por eso, entonces todos necesitaríamos estímulos para hacer cosas buenas, ¿cachai? Entonces, para mí como la búsqueda del nombre era principalmente dar el mensaje de que relajémonos, acá no existen héroes, acá somos hueones dando un mensaje a través de la música y si a ti te gusta, bacán. Y no por eso tenéis que ser, ¿cachai? Como alabado increíblemente ni nada, ¿cachai? Y yo igual soy así, pues, ¿cachai? Yo no tengo ídolos desde lo humano, ¿cachai? Yo sí admiro muchas personas desde lo que hacen, ¿cachai? Yo era muy fanático de Alexis Laiho, de Children of Bodom, por cómo tocaba y la música que hacía, no por lo que hacía él. Me importaba muy poco si se tomaba 2 copetes o se tomaba 100, ¿cachai? Y así con todos los artistas, ¿cachai? Obviamente hay un factor humano que uno siempre considera, pues, ¿cachai? Onda, si tenía un artista, weón, que fue y se violó 3 cabros chicos, obviamente me va a ser un poco incómodo escuchar su música quizá porque voy a tener algunos pensamientos que voy a decir, puta, el culiao, así, soy penca, weón, Así, ¿cachai? como lo que pasó con Ray Gillan, pues, weón. Claro, sí, pues y así tenemos muchos ejemplos, pues, Sí. ¿cachai? Pero también como que ese leitmotiv de que no existen héroes me ayuda como a mí a compartir este pensamiento, que es como también la forma en que yo quiero que nos relacionemos cuando escuches la banda, ¿cachai? Como la gente cuando la escuche, yo quiero que sienta que después del show se acaba todo, la experiencia es durante el show. Después de eso podemos conversar, podemos fumar un cigarro o quizás otras cosas, podemos juntarnos un día a la tarde a conversar o quizás no, podemos hablar de música, ¿cachai? Podemos hablar de cualquier cosa, aterrizar como todo el ego del artista, aterrizarlo, destruirlo y darte cuenta que el ego del artista tiene que tiene que existir durante la presentación. Y después de eso no existen héroes, pues, weón, ¿cachai? Yo puedo ser muy bacán y puedo encontrar que soy el mejor o el peor guitarrista del mundo y en realidad esa weá no cambia nada, porque yo voy a seguir haciendo música y tú vas a seguir yendo a tocatas, pues, ¿cachai? Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar por weá? Sí. Estemos todos al mismo nivel y pasémosla bien, disfrutemos y hablemos de cosas que pueden ser o no importantes para cada uno. Lo otro que igual te iba a consultar, por lo menos lo que es la estética de la banda basándome en lo que son las portadas de los singles, porque son Sí. una estética bien como caricaturesca, medio como Sí. anime incluso. Sí, po. O sea, como la estética nomás, po, Sí, pues, ¿cachai? la estética, sí, Sí. porque Nosotros no con el- cantamos japonés No, y no, no, y no, no, si teníamos no voy una a serie. eso. No voy a eso, más que nada voy a que, claro, el mensaje que tú presentáis en la música, por lo que me estás explicando, igual es un mensaje bien duro, bien como explícito, Claro. pero lo estáis como maquillando con la portada así como terrible Sí. piola, po. Claro, es que lo que pasa es que nosotros jugamos con ciertas cosas, pues, ¿cachai? Onda, si bien el mensaje es como el mensaje dentro de las canciones es duro, o sea, no es duro, pero es como medio frontal, Ujú. frontal, yo creo que es la mejor forma de decirlo, o como bien analítico de la realidad.
Estéticamente ese mensaje está como camuflado, como tú decís, dentro de una historia fantástica, ¿cachai? Incluso nosotros tenemos, si bien no está terminado, pero la idea es que cuando salga el EP de No Existen Héroes venga con un libro donde tú puedas leer la historia. Ah, ya. ¿Cachai? Y yo tengo ciertos sueños dentro de esto que hemos conversado. A mí me encantaría hacer como un cómic de la weá. Me encantaría hacer como un juego de RPG. Me encantaría tener, no sé, unos tazos de la weá. ¿Cachai? Como que lo veo así. Ah, ya, pero la historia que va a tener como su novelización, por así decirlo. Claro, la idea es novelizar la historia a través de estos personajes, ¿cachai? Y que eso sea como... Mira, nosotros lo vemos así. O sea, yo lo veo así, lo hemos conversado. Nosotros somos como la orquesta de una película. Ese es como lo Ya. que nosotros Como intentamos el hacer. soundtrack. Claro, Ya. nosotros somos como el soundtrack. Entonces, la idea es que este proyecto vaya mutando hasta que en un momento podamos llegar a algo cercano a eso. ¿Cachai? Presentarnos en vivo y que hayan actores o que hayan ciertos personajes interviniendo, que haya una estética, una escenografía. Entonces, como que lo hemos ido ahora construyendo con las imágenes. ¿Cachai? Nosotros trabajamos las imágenes primero con una ilustradora chilena y después con un ilustrador mexicano que nos hizo la portada de La Bestia Gebaudán, la que está en blanco y negro, y nos hizo un GIF que tenemos nosotros en un video visualizer de YouTube. Y ahí es como que hemos intentado construir esa estética con eso, po, ¿cachai? Porque igual, por ejemplo, con los cabros chicos nos sirvió caleta, ¿cachai? Y nunca lo apuntamos a los niños chicos, pero Se en dio. cierta forma somos medio niños chicos de nosotros también para la weá, po, ¿cachai? Entonces, a mí, yo soy muy de videojuegos, de anime, ¿cachai? De mangas, tengo un montón de weá, tengo muchas figuras, entonces para mí igual es como, me gusta cuando a través de lo visual tú apoyas algo, ¿cachai? Entonces, así se desarrolló esa estética que es como media caricaturesca y que busca llegar a eso y después novelizarlo, como decís tú, para llegar a algo. Sí, bueno, si lo de novelizar un disco o hacer como un soundtrack, claro, ya se ha hecho igual, pues bacán que lo estén haciendo ustedes Sí, también, po. pues. Por ejemplo, si no me equivoco, The Last Temptation de Alice Cooper, por Ya, la historia que tiene el disco, si no me equivoco, se hizo como una versión de cómic. ya, bacán, ¿Cachai? po. Intentamos como un poco hacer lo mismo, ¿cachai? Como, por ejemplo, en el GIF que está en YouTube de la canción Los Muertos Orfeos, el Visualizer, Ujú. sale la personaje principal corriendo porque ella en realidad está escapando porque ella se había unido a un culto a Dionisio y en ese culto de Dionisio tú no te podías salir, po. Ah, ya. Porque eso está basado en una historia y si por qué se llama la muerte de Orfeo. Bueno, Orfeo fue al infierno a buscar a su amada y al final la cagó justo al final, en la conocida como la Divina Comedia de Dante Alighieri, Ya. ¿cachai? Y después de eso el weón entró en depre y se unió al culto de Dionisio. Y en ese culto de Dionisio obviamente lo que teníais que hacer era vacilarla, ¿cachai? Carretear, tomar, toda la wea. Y este culto de Dionisio tiene un séquito que se llama las Ménades, que eran como alguna suerte como de semideidades, ¿cachai? Como unos seres como medio mitológicos de ese tiempo, unas mujeres, que ellas castigaban a todo aquel que se quería salir del séquito, ¿cachai? Ya. Y entonces después, en una de las versiones del final de Orfeo, él muere descuartizado por las Ménades, ¿cachai? Ah, piola. Sí, pues viola. Piola, ¿no? ¿Cachai? Entonces, la personaje principal que es Lucena en este momento está arrancando para que no le pase esa weá. Ah, Entonces, por eso en el video sale arrancando, ¿cachai? Entonces, Ya. esos son como ciertas como apoyos visuales que después con la novela se va a dar a entender, como con el cuento se va a dar a entender, por eso va corriendo para allá. Se le va a dar el contexto. Claro, po, y en la otra imagen en blanco y negro y la personaje está chica, pues tiene 8 años, ¿cachai? Pero en La Muerte de Orfeo tiene como 17, pues, ¿cachai? Ya. ¿Cachai? Y después viene otro tema que se llama Nicandra, que es después de La Muerte de Orfeo, que se encuentra con su amiga, que eran chicas, y así va avanzando la edad, ¿cachai? Y este cuento termina ahora con estas canciones que son 5, que son 2 que ya grabamos, no son 6, y 4 que nos faltan por grabar. Los dos singles y los... Y los 4 que vienen. Entonces todo eso va a ir eventualmente en un EP. Claro, que Ya. eso se va junto, o sea, no va a ir junto en un EP como físicamente o como en organización, pero lo que los va a juntar va a ser el cuento.
Ah, ya, ¿Cachai? ya. Entonces tú como que vayas a tener esas dos canciones que van a ser como una suerte como de preámbulos, como epílogos, Ah, ya, ¿cachai? como un prólogo, ya. Claro, ¿cachai? Ah, ya, ya. Y Entonces, después sí. viene la historia en el... Claro, ya. entonces con estas dos historias tú tenés como estos dos capítulos iniciales que son como medio sueltos y después en el EP tú tenés ya lo que pasó después de estas dos weas, pues de estas dos escenas. Ya, ya, Porque ya. entre medio de estas dos escenas igual pasan cosas, pues, ¿cachai? Que no están hechas en canciones Ah, ya, y ya. que en un futuro se van a hacer, pues, porque a la larga en gran parte son las aventuras de esta personaje en Justo la Bestia de Jehová. En el segundo single, La Bestia de Geogodan, ¿era? Claro, Geogodan. sí. En ese está invitada la Dani, la de Dentro, po, ¿no? Sí, po, sí, estuvo la Dani y estuvo el Jairo Flores, que el Jairo Flores es un músico que él tocó el piano y tocó el Rhodes, que es otro tipo de piano. Mm. Y la Dani hizo voces en la wea. Y también en ese tema está invitado un coro, que es un coro súper improvisado. Nosotros hicimos un llamado público así como, oye, necesitamos a gente que quiera cantar en nuestra canción. Y llegaron como 8 personas. Y esa la grabamos Bajo el Chañar y nos coordinamos ese mismo día, nunca ensayamos nada, les mandamos la weá antes y tienen que cantar esto. Y se dio, estuvimos ahí hasta que afinamos y quedó, po. Durante la canción, al parte del medio, tiene un coro de gente que se va Mm. repitiendo hasta el final. Entonces, ahí colaboró harta gente. ¿Hay alguna otra colaboración que esperar ahí en el EP? Sí, pues, hay unas papitas ahí, hay unas papitas. Vamos a colaborar con... Hay una canción que es como más hardcore, que se llama Arde Salamanca, y en esa canción vamos a colaborar con un cantante más hardcore, de una banda Buena, de acá de Copiapó, buena, buena, buena. que es muy chistoso porque nosotros habíamos conversado de, oye, invitemos a este weón. Y después este weón nos habla y nos dice, oye, me encanta esa canción suya, yo quiero cantar en ese tema. Y fue como, ah, ya, pues, bueno, qué bueno que se te Te ocurrió. tengo noticias. Claro, te tengo noticias. Todavía no lo hablamos con él, pero ya está como hablado a la Ah, larga, ya, pues, ya. ¿cachai? Que no lo hemos querido hablar porque todavía no tenemos el tema totalmente grabado, pues, falta grabar la batería. Eh, bueno, en No Existen Héroes ahora nos está apoyando el Marcelo Cepeda, que él era baterista de Captiva Ujú. antes, y ahora ya no toca en Captiva, y lo que pasa es que el Pato, nuestro baterista, se cortó el tendón de Aquiles. Ay, Así que un saludo ahí, un shout out para mi patito, y él va a estar un tiempo sin tocar en la banda y el Marcelo nos va a apoyar. Y es probable que el Marcelo grabe el EP, con las baterías que ya hizo el Pato, que ya están listas, ya. y eso. Así que ahí estamos moviéndonos. Igual podemos hacer mención breve a lo que es el proyecto solista que estáis haciendo ahora, po. Ah, sí, pues, sí. Sí, yo creo que una mención bien breve porque no le va a gustar a nadie. A de los que por lo menos les gusta más el metal, no creo. Bueno, el proyecto se llama Gilmar, como yo mi nombre, solo que en vez de una I tiene un 1 y en vez de una A tiene un 4, porque me gusta mucho Mati Fernández, entonces quería incluir el 14 en el nombre. Ah, Esa ya. no tiene ninguna weá más y el hecho de que poner Gilmar solo se veía muy fome. Eh, y es un proyecto de música pop, Ah, ya. de indie pop o electropop, es como muy electrónico, muy indie. No es un pop como comercial en el sentido de que sea cercano a lo que hace, no sé, bueno, Lady Gaga o weas así, ¿cachai? Como más mainstream o lo que haga Ya. Bad Bunny o cualquier wea así. Sino que está más cercano a otras sonoridades, ¿cachai? Ya, ese estilo. Ahora saqué mi primer single. Ya estamos trabajando el segundo, lo grabé con el Guarelio. Bueno, que el Guarelio es el Carlos Jiménez, que es el dueño del estudio Bajo el Chañar, que también me olvidé hacer mención recién, pero él fue el que grabó, en su estudio grabamos los dos singles de No Existen Héroes. Y Ya. un gran amigo, lo quiero mucho, le mando un gran abrazo, porque con él tenemos una sinergia muy bacán de trabajo. Profesionalmente en el sentido de que si bien nos hemos hecho amigos en la música, entonces eso ha hecho que trabajemos muy bien. Y ahí trabajamos el primer single que se llama Los Salvajes de tu Amor, y está inspirado principalmente en los niños y adolescentes que sufren los terrores y los horrores de la guerra. Principalmente a mí me conmovió mucho una historia de una niña que cuidaba de su hermano chico después de haber pedido a sus padres la franja de Gaza. ¿Cachai? Entonces por eso se llama Los Salvajes de Thomas, porque en este contexto horrible hay personas que a través del amor, en este caso a la familia o a un hermano chico o a un amigo,
hacen todo por proteger, ¿cachai? Y dentro del tema también se desliza un poco una crítica al Estado asesino de Israel. Lo salvaje de tu amor y lo marchito de su amor y lo valiente de mi amor y lo salvaje de tu amor. Yo no soy cristiano ni católico, sí tengo mi espiritualidad, sí creo que existe un Dios, pero no creo que sea ninguno de los que hablan o de los que te piden plata o rendirle pleitesía a algo. Y me molesta mucho que estas personas se adueñen de estos mensajes que originalmente eran mensajes de amor o de paz y los utilicen a su favor para matar gente, ¿cachai? Entonces ahí nace... Por eso digo que igual es indie pop, ¿cachai? Es como una weá más indie porque las líricas tratan de cosas que no son lo que te canta, ¿cachai? Regularmente el pop, ¿cachai? Sí, Que son bueno. como el amor de pareja, la decepción, ¿cachai? Como lo que te puede cantar, no sé, Mon Laferte, con todo el cariño porque me encanta igual Mon Laferte, o lo que te puede cantar Jepe, cosas que son como más desde el enamoramiento, o quizás más desde lo romántico, güey, así. Lo mío tiene que ver más como con emociones más duras y con temas más crudos. Y eso poco más, principalmente... un poco más al hueso. Sí, pues es que líricamente igual siempre he sido así, entonces igual, independientemente que como estéticamente la música sea diferente, a la larga igual soy la misma persona, pues, y ciertos temas me conmueven, ciertos temas me interesan, y si intento cantar de otras weas no me sale, ¿cachai? Entonces creo que hay que ser fiel a lo que a uno le nace al momento de escribir, pues. Basado en tu experiencia, ¿cómo viste tú la evolución de lo que fue la escena metalera en su tiempo hasta ahora? Que no he estado muy involucrado, pero sigues teniendo contacto con gente de la escena. Sí. Mira, yo creo que la evolución de la escena metalera no responde a la escena metalera. Tiene que ver con un tema cultural, un cultural a nivel país y a nivel ciudad también, pues, ¿cachai? Anda, y esto lo digo con mucho cariño porque yo también soy parte de este fenómeno, pero nosotros cuando cabros chicos queríamos hacer temas y ahora los cabros chicos quieren tocar covers y quieren hacer bandas tributo. ¿Cachai? Entonces a la larga, y yo lo digo, yo toco tributo a Tronic, tributo a Faith No More, Sí, ¿cachai? bo. Y yo tributo a Faith No More, bueno, yo toco desde que tenía 17 años, esa banda va a cumplir como ¿cuánto? Como 16 años vamos a cumplir juntos, ¿cachai? De años, Sí, muchos bo. años, pues. Sí, no, sí, dejando claro que estoy hablando con base. Sí, pues si yo lo hablo, y yo soy amigo de muchos cabros Sí, bo. que tocan tributo y compartimos bandas. Con el Albi tocamos en tributo a Faith No More y él tiene War Demon, ¿cachai? ¿Cachai? Pero a la larga ha pasado y es un fenómeno que pasa también porque los jóvenes hoy en día tampoco están tocando mucho música instrumental, ¿cachai? La música mutó, hoy en día la música principalmente son pistas de los cuales los cabros cantan encima, ¿cachai? Y musicalmente las bandas también les pasó eso, entonces los que tocan hoy en día están tocando puros tributos, pues, ¿cachai? Yo he visto tributos en La Zorra, pues, ¿cachai? Te podría nombrar todos estos tributos de cabros más chicos que los que incluso nosotros hemos invitado a tocar con nosotros, que tocan La Zorra y que son súper buenos músicos, pues, pero no están haciendo temas, pues, ¿cachai? Entonces la escena metalera, yo he escuchado así como muchas weas, así como, no, que lo que pasa es que los weones son muy cerrados de mente, que los viejos aquí, que los jóvenes allá, que la wea, pero a la larga... yo creo que esa discusión es pura paja molida, porque la escena metal se sostiene a través de las bandas, po. Si el metal es música, para empezar, po, ¿cachai? No es ropa, no es la parada, no es que yo escucho más bandas que tú, o las weas que pasaban antes. Bueno, antes existían los true, y la escena funcionaba bien, pero tampoco era algo como que era necesario para la escena, porque en realidad no sumaba ni restaba. En realidad era una wea, más restaba que sumaba, Sí, bo. ¿cachai? Es diferente cuando alguien te dice, oye, weón, no cachai esta banda, toma, culiado, escúchala, ¿cachai? Es Sí, diferente bo. que te digan, poser, culiado, no la cachai, y no la voy a cachar nunca porque yo tampoco te la voy a mostrar, pues, ¿cachai? Porque yo soy más true que tú. Pero aún así, estando todos esos personajes en la escena, La weá la funcionaba. weá funcionaba mucho mejor que ahora, pues, ¿cachai? Pero es ¿por qué? Porque habían una cachada de bandas. Habían una cachada de bandas cuando nosotros empezamos a tocar y nos insertamos en una escena que ya funcionaba con bandas antiguas, ¿cachai? Que estaban
los Silentium Noctis, ¿cachai? De esas bandas de esos tiempos. Puta, ahora no me acuerdo muy bien de otras, ¿cachai? Pero de las que tocaban como temas propios usualmente, pero me imagino que si hago un poco más de memoria, deben haber, pues, ¿cachai? Pero más allá de eso, eh, hoy en día hay muy poco creación de música. Y las bandas que tocan hoy en día son bandas sobrevivientes de antes, Sí, bueno. ¿cachai? Y son pocas las bandas nuevas de metal. Bandas nuevas de metal de temas propios. Dendro, Simaweter, Sim Abu Ether, ¿cierto? Sabe San, que ya no existe ya. que claro, sabes que ya no existe. Los Guardimon, Ujú. ¿cachai? Nueva estamos hablando, nueva, Sí, pues nueva, ¿cachai? nueva, Nueva, sí. nueva, nueva. Eh, que yo conozca y que yo haya visto y que tengan como... Me imagino que deben haber algunas bandas más, pues, ¿cachai? Pero quizás no se hacen notar tanto, no O tocan sea, yo mucho. creo que si hablamos como de las bandas como del ámbito extremo, las otras nuevas serían bueno, Infectus, que no es tan nuevo porque se supone, entre comillas, que están de los 90, pero empezaron a salir recién ahora hace poco, Claro, claro, ¿cachai? claro. Tenía a los Fractura también, que es como Infectus, pero un poquito más antiguo, Claro, claro. ¿cachai? No, porque la escena como extrema siempre se ha Sí, sostenido a bu, sí misma. pero ahí mismo tenéis bandas sobrevivientes, pues, Hellgarden, Maniático, Sí, ¿cachai? pues Profanator. Profanator, Sí, pues ¿cachai? ahí tenéis como algunas bandas sobrevivientes de ese tiempo, ¿cachai? Sí, pues. Pero de las nuevas, nuevas que tú decías, cabros más jóvenes o algunos como de mi época que se juntaron con otros más jóvenes para hacer temas, son súper pocos, pues, Sí, ¿cachai? Y era regular en ese tiempo que las bandas nuevas fueran cabros chicos, pues. Pero realmente cabros chicos, como lo fuimos nosotros en ese tiempo, que éramos cabros chicos, pendejos tocando, ¿cachai? Yo sé que tú también empezaste a tocar muy pendejo, pues, ¿cachai? sí, No pues, empezaste a tocar a los 25 años, pues, no, pues ¿cachai? yo empecé como a los 17, 18 por ahí. Claro, pues, ¿cachai? Y era normal que uno decía, oye, mire, son buenos, son nuevos, cabros chicos, bueno, oye, cacha, weá, tocan bacán. O algunos tocaban más o menos, algunos tocaban más, pero siempre bien, Sí, pues. ¿cachai? Hoy en día no está la motivación y va más allá del estilo, ¿cachai? Podrían estar tocando hasta agro, que los metaleros más true dirían, ah, bueno, es metal. Y podríamos llegar a una discusión muy amplia de eso, No, que si no cae. no, si mira, el metalero true que reclama por el agro, el primer weón que escuchó el homónimo de Slipknot. Está ahí Sí, claro esa wea. sí, y van a escuchar el tributo a System y toda la Sí, wea. de hacer los weones, Se no. hacen los hueones nomás, claro. Pero, ¿cachai? Como que a la larga yo creo que esta escena copiapina principalmente, yo hablo desde Copiapó porque nunca, en realidad como me salí del metal hace muchos años, no cacho, ya no averiguo, Mm. ¿cachai? Y las bandas nuevas que escucho regularmente son de otro estilo o artistas. Sí, bueno, pero hasta donde llegaste O nomás sea, en hasta donde el... llegué ahora, bueno, destacar lo que ha hecho Guardimon, de los nuevos, digo Ujú. yo. Bueno, Profanator también con sus presentaciones, teloneo. Dentro también hace algo muy serio, quizás dentro desde un metal más progresivo, un poco más suave, más moderno, eh, pero son como escaramuzas, por decirlo de alguna forma, son como pequeñas incursiones que tienen bandas y que lo logran, pero es una escena que no se sostiene. Además que igual ya no hay tanto público metalero, ¿cachai? No hay tanto público como antes, que antes eran los viejos más los cabros chicos que se iban a meter a las tocatas, po. Sí. Ahora quedan lo que quedó de antes yendo a las tocatas, po, ¿cachai? Y ahí los cabros que hacen metal tienen que sostenerse con eso, po. Y igual es difícil, po. Es súper difícil, pues, ¿cachai? Porque el metal no es música transversal, pues es música que tiene un público súper específico, ¿cachai? Y si no Mm. tenía ese público específico existente, te cuesta caleta hacerla. Acá hay bandas de agro que en su tiempo, o de nu metal, por decirlo de alguna forma, que en su tiempo tuvieron harto movimiento, los de Indecisión, ¿cachai? Los, los mismos, ¿cómo dónde canta el que ya no es pelado, pero... Oh, se me olvidó. Ya filo. Pero aún así habían bandas que se movían en ese estilo y que hoy en día tampoco lo hacen, pero los veía los cabros tocando tributo a las bandas que inspiraron a las que hacían antes Sí. temas propios. ¿Cachai? Entonces de repente como que en volá podrían hacer temas y yo los insto y me importa una weá que me encuentren pasado a mierda y toda la weá, pero este mensaje yo lo tengo como a mí no me importa que yo te caiga bien con este mensaje. A mí me importa que este mensaje te llegue para que tú despiertes algo en ti. Todos tenemos creatividad, a todos se nos ocurren cosas, ¿cachai? Entonces, hagan música, weón.
hagan temas, hagan sus temas, da lo mismo si son buenos o son malos, weón. Yo los primeros temas que hice fueron horribles y quizás los de ahora no son tan buenos, pues, ¿cachai? Pero es como todo en la vida, pues, ¿cachai? Si queréis ser ciclista tenéis que salir todos los días a andar en bicicleta. Si queréis ser el mejor maestro constructor tenéis que trabajar en la mayor cantidad de construcciones posibles para ser mejor. Y para hacer música buena tenéis que hacer hartos temas, pues, ¿cachai? Entonces los cabros de ahora tienen que arriesgarse a hacer sus temas, ¿cachai? Porque aprovechando que ya hicieron tributo y tienen gente que los sigue, metan temas de ustedes entre medio, hagan una tanda de cover y hagan una tanda de temas propios. No hay reglas, ¿cachai? No hay reglas, no hay ningún tipo de prohibición, no hay nada de eso. Lo único que importa es que pesquís tus weas de instrumentos y toquís y te juntís con tus amigos que te caen bien y hagan temas, ¿cachai? Y que ojalá tengan algo que decir, porque eso igual ayuda a enganchar. De repente hay canciones tan simples, weón, de 3 riffs, que cualquier weón los toca, pero tienen un mensaje o una forma de decirlo que te engancha, weón. Entonces, los cabros ahora valoro lo que hacen y lo admiro mucho por tocar cosas que yo en realidad no puedo tocar técnicamente o nunca he desarrollado la habilidad para hacerlo, pero yo estoy esperando que saquen una camada de bandas, ¿cachai? Entonces los cabros jóvenes igual deberían ponerse las pilas con esa weá, perderle el miedo a expresarse y empezar a hacer música, porque Copiapó siempre se ha caracterizado por tener un buen nivel de músicos. Siempre a mí yo que he visto bandas en otros lados, que he ido a tocar a otros lados, que he compartido con otra gente, he visto bandas muy buenas acá que no tienen nada que envidiarle a weas de Santiago, de Valpo, de Conce, de La Serena. Entonces ahí falta ese último empujoncito para que los cabros para que se motiven, sí, po. sí, po. Yo creo que el problema que hay ahora es la falta de espacio, weón. Sí, sí. Se está reduciendo mucho la cantidad de espacios que hay para presentar música. Y los espacios que hay prefieren bandas de cover y cosas así porque De es lo que tour. llena el local. Sí, po, es que, mira, yo personalmente creo que nosotros como banda y como músicos tenemos el sartén por el mango de repente, pero hay un tema cultural acá en Copiapó que le cuesta tanto organizarse a la gente, weón. O tanto, le cuesta tanto convivir y colaborar que al final termináis haciendo nada, ¿cachai? Bueno, primero que todo, todos se achancharon con los pubs y le empezó a gustar ir a tocar y ganarse, ¿cachai? La platita y tocarle la tanda que se supone que es, cumplirle al pub con 2 tandas de 45 minutos, rellenar con cualquier weá y tocar y todo eso. Lo cual es bacán, pues a todos nos gusta ganarnos las lucas por tocar, pues está bien, pues es la justicia, pues si uno invierte cuerda, ensayo, movilización, arriesgar instrumentos caros al ir a una weá de noche y salir a la hora al loli, ¿cachai? Sí, Pero antes nosotros teníamos nosotros digo yo, no solo yo, sino que todas las bandas de ese tiempo que éramos cabros, teníamos ese ímpetu de buscar. Los pubs, yo creo que todos entendimos mal la mano, ¿cachai? Pensamos que los pubs eran la mano y nos dimos cuenta que, claro, pues en un momento en Chile, en Copiapó era como, vamos al pub la calle y escuchemos esta weá, vamos a la rocarola, el rock and roll, sí. escuchemos esta weá. Y era porque la economía estaba buena, porque tenían todos ganas de huevear y el país estaba bueno y toda la cuestión. Ahora que no hay tanta plata, no toda la gente va a los pubs, entonces los pubs también van como más con cuidado con quién llevan, pues, ¿cachai? Antes podían arriesgarse a perder unas lucas por hacer una tocata que a ellos les gustaba o la banda que a ellos les tincaba, ahora no tienen que ir a la segura. Yo no los culpo porque también es su negocio, ¿cachai? Sí, Hay familia, hay un montón de weas que mantener. Pero también creo que los músicos nos hemos alejado mucho de la otra parte de la música, ¿cachai? Se hacen pocas tocatas autogestionadas, ya no se hacen tocatas en colegio. Yo toqué en el Tecnológico, toqué en el Católico, toqué en el Sagrado Corazón, ¿cachai? Hace poco toqué en el Agua de Tierra Amarilla. Entonces, hacíamos tocatas en las ruinas, bueno, que ahora ya no se puede ir, pero hacíamos tocatas en las canchas, ¿cachai? La cosa es que las tocatas se gestionaban entre ustedes. Sí, po, y en el patio de un amigo, y que el ensayo todo junto en una sede, ¿cachai? Ahora tenemos un par de festivales al año y serían los espacios que no son paz, po, man. Y es porque nadie quiere juntarse, po, ¿cachai? Yo he visto muchas iniciativas de gente que se junta, hoy hagamos una junta en el centro cultural, hagamos una junta en tal lado para organizarnos. Llegan pocos y al momento de que hay que ponerse las pilas y trabajar, todos
abortan misión, ¿cachai? Porque igual el músico se puso flojo, porque en el pub te pasan un presupuesto que tú podías invertir en amplificación, en un montón de weá, y después armáis la tocata, pues. Y después cuando tenéis que empezar a sacar para tu bolsillo, gestionar para hacer las cosas, ya todo le da paja y nadie hace ni una weá. Entonces ahí yo creo que hay que rectificar, pues. La forma, no sé, yo creo que la única forma de sacar esto adelante es lo mismo que hicieron los cabros que hacen música urbana, weón. Que se juntaron todos y todos pusieron sus weá y empezaron a colaborar entre todos y crearon una escena que ahora ganan cualquier plata los weones, te guste o no te guste su música, pero puta que tienen gestión los culiados, weón. Palabras finales, ¿qué te gustaría decir? Bueno, primero que todo me gustaría decir que agradecido de la instancia, nunca me habían entrevistado, así que siempre es rico conversar, po. Siempre es rico conversar de música y repasar historias. Eh, bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente con la que hemos compartido en la música, con los que hemos peleado, con los que nos hemos querido, con los que nos hemos arreglado después, con productores, músicos, públicos. Eh, Siempre he estado muy agradecido a la gente que ha disfrutado de la música que he hecho. Siempre me he sentido muy feliz. Soy una persona muy extraña, entonces a veces la gente, cuando alguien me dice, ay, me gustó Caleta, yo no sé qué decir, ¿cachai? No sé si decir gracias, no sé. Entonces, pero quiero decirle a todas las personas que se han acercado, principalmente en todas las etapas más populares, como de Outcast, de No Existen Héroes, que valoro mucho sus palabras. Eh, que me gusta mucho la música y que ha sido un agrado hacer música acá. Eh, Mandarle harto cariño a mis compañeros de banda principalmente, que estoy muy agradecido de ellos que hayan confiado en mí y que de alguna forma yo haya podido derribar ciertas barreras que antes se daban gracias a ellos, porque yo igual soy súper sincero en eso. Mandarle un saludo también a muchas amistades, familia que me han ayudado, que me han apoyado en esto. Bueno, a mi pareja que ha sido también un pilar fundamental en apoyarme siempre en la música. Y mandarle un mensaje a todos, que ojalá que disfruten la música y que hagan sus composiciones, hagan sus temas. Pueden ser los riffs más técnicos y complicados, pueden ser unos acordes, ¿cachai? Simples, pero siempre que sea, yo creo que con el corazón y que sea leal a lo que uno quiere, uno cree, siempre va a salir algo bueno. Siempre va a salir algo bueno. Yo creo que eso siempre va a traer buenos frutos, así que si alguien que es más joven, a la juventud, yo tengo 33 años ya, pero a la juventud que se motiva a hacer sus temas, que siempre va a haber gente que va a apoyar y siempre va a haber gente que va a tirar para abajo, pero hay que intentar agarrarse de los que te apoyan, po. Y yo personalmente siempre me tendría dispuesta para colaborar con quien quiera, en todo sentido, musicalmente, en gestión, en armar cosas, en un consejo, en tocar guitarra, en cantar, en la weá que ustedes sientan que yo les pueda aportar. eh, Eso. Y, y nada, pues, esas son mis palabras. Y si quieren, escuchen mi proyecto personal porque es lo que estoy más metido ahora. Yo sé que puede ser que no les guste, pero escúchenlo, po. Se llama Los Salvajes Tomar. Así que eso, muchas gracias.